Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Capítulo 17. Enmarcado Luke Skywalker era un hombre poderoso. Dotado de una fuerza incalculable, capaz de grandes hazañas físicas, dotado de una mente aguda y de años de experiencia como maestro Jedi. Por algún milagro, había logrado alterar las leyes del espacio-tiempo y ahora se enfrentaba a una oportunidad de cambiar el pasado en aras de un futuro más brillante. Pero ni siquiera con todo su poder, fuerza y conocimiento previo podía controlarlo todo. Y cuanto más tiempo pasaba en el pasado, más evidente se hacía ese hecho. Los pasos preliminares que ya había dado habían producido resultados asombrosos. En el lapso de unos pocos meses, se había hecho amigo o se había ganado la confianza de Ahsoka, Obi-Wan, Anakin y Padmé. Aunque sin duda había detractores en el consejo, a Yoda también parecía gustarle a pesar de que todavía no pasaba mucho tiempo con el gran maestro. Incluso siendo físicamente mayor que todos ellos, menos Yoda, había momentos en los que se sentía como un joven de 19 años en su presencia, completamente encantado y fascinado. Como figuras tangibles que podían interactuar y compartir sus pensamientos, esperanzas y sentimientos, los amaba aún más que antes. Liberar legalmente a los clones también le trajo una gran cantidad de orgullo y alivio. Sus mentores y familiares no eran las únicas personas con las que había disfrutado de conectarse. Jesse y Phoebes estaban particularmente enamorados de él, pero también le gustaban mucho Echo, Tooth, Kips e incluso Dogma. El capitán Rex le enseñó varios planes de batalla, códigos y estrategias relacionados con la lucha contra los droides. Y en el transcurso de muchas batallas y escaramuzas durante el mes siguiente, se había vuelto bastante hábil para ganarlas. Siguiendo los pasos de su padre, protegía a sus hombres y nunca les pedía que hicieran nada que él no haría. En cuanto a jugar a ser el casamentero con Obi-Wan y Satine, eso había sido en parte por el deseo de ver a la pareja finalmente feliz juntos, en parte deliberado por parte de Luke. Era parte del plan general que ya había puesto en marcha: reformar la Orden Jedi. A diferencia de la línea de tiempo original, Anakin no podía estar aislado esta vez cuando Sidious intentó convertirlo al lado oscuro. La elección entre dejar la orden o salvar a Padmé combinada con la desconfianza mutua y el resentimiento esencialmente sellaron su alma al emperador. La esperanza de Luke era que, al embarcarse Obi-Wan en una relación prohibida, Anakin estaría más inclinado a hablar abiertamente de sus sentimientos y temores en lugar de enterrarlos. Los dos podrían entenderse de una manera que antes no era posible. Aunque tenía reputación de ser muy estricto, Obi-Wan no era dogmático y no siempre estaba de acuerdo con el consejo. Al exponerse a una forma diferente, una forma mejor de ser Jedi, podrían producirse cambios que antes eran impensables. Al menos, en teoría. La verdad sea dicha, él sabía que la galaxia, su familia y sus amigos, estaban lejos de estar fuera de peligro todavía. Sus destinos podrían fácilmente terminar como en su propia época una vez más. Destrozados, en el exilio, corrompidos o muertos. Los soldados clon, a pesar de ser legalmente sus propias personas, todavía llevaban chips inhibidores que los obligarían a cumplir con la Orden 66 cuando ésta inevitablemente llegara. Y Sidious, siempre presente pero completamente oculto como un fantasma negro, sin duda estaba observando cada uno de sus movimientos, así como el Consejo Jedi. Nunca debía haber insinuado que sabía más de lo que sabía ese día en su oficina. Luke podía sentirlo. La fría y creciente oscuridad que tomaba forma en la fuerza, por sutil que fuera. Sus tentáculos se extendían cada vez más hacia el interior de la galaxia, creando miseria y empujando la guerra hacia nuevos mundos, cobrando incontables vidas más, expandiendo el diseño de las ambiciones demoníacas de Palpatine. Los impulsores del conflicto seguían siendo los mismos.
Aunque nunca lo demostró públicamente, hubo días en que el último Jedi se estresó mucho por su carga. ¿Cómo se podía cambiar el futuro sin cambiar tanto que el conocimiento previo de los acontecimientos históricos ya no fuera relevante? Maul había sido un ejemplo clásico. No había anticipado un conflicto en Mandalore tan temprano. Consideró brevemente ir tras el Sith rebelde él mismo, pero decidió no hacerlo por múltiples razones. Pero la adaptación resultó ser clave. La invasión de la República se había cancelado porque Maul había desaparecido de alguna manera, dejando al primer ministro Almec a cargo, quien renegoció un tratado de neutralidad con el canciller. Si bien esta no fue una buena noticia para la duquesa, su presencia en Coruscant fue positiva no solo para Obi-Wan sino también para Padmé, y los dos rápidamente se volvieron amigos. Luke sabía que no podía adelantarse demasiado a los acontecimientos y recordó la advertencia de Yoda de que el futuro siempre estaba en movimiento. Que concentrarse en el aquí y ahora era un aspecto igualmente importante de ser un Jedi. Sí, hasta el momento Luke Skywalker había podido controlar la mayoría de las cosas. No podía imaginar que ese control se le escaparía con solo un sable de luz. Después de que los clones recibieran la ciudadanía plena dentro de la República, las condiciones de su servicio cambiaron por ley. Ya no estaban obligados a luchar por obligación ni controlados por los caminoanos, y cada hombre tenía una opción: abandonar el ejército o firmar un contrato de reenganche que duraría 2 años cada vez. Aquellos que temían que los clones se fueran en cuanto probaran un poco de libertad estaban muy equivocados. Un puñado de ellos dimitió de sus puestos, pero la abrumadora mayoría se quedó, incluida la 501, en una muestra de lealtad particularmente conmovedora. Anakin y Luke estaban preparando a los hombres en el hangar principal antes de despegar, cada fila y columna en posición de firmes. La ley acababa de entrar en vigor y habían llegado nuevas órdenes. Ahora, como lo exige la ley de la República, estamos obligados a informarles a todos que ya no tienen que servir en el gran ejército de la República si así lo eligen, les dijo Anakin. Cualquier hombre que desee irse, háganoslo saber ahora. Nadie aquí pensará mal de ustedes. Sin embargo, si desean quedarse, den un paso al frente. Se escuchó el eco simultáneo de miles de votos haciendo exactamente eso. Creo que tenemos la respuesta, dijo Luke con una sonrisa cómplice. Nunca fue una pregunta, intervino Rex. Ambos ayudaron a ganar nuestra libertad. Lo mínimo que podemos hacer es devolverlo con la misma moneda. Estamos contigo hasta el final, reafirmó Jesse. Luke no pudo evitar sentirse orgulloso. Eran realmente los mejores soldados que había conocido, un sentimiento que compartía su padre. Estamos orgullosos de servir junto a ustedes una vez más. Ahora preparemos la flota para Catona y Moidia. Programaré una reunión informativa durante el camino. Rex se puso el casco y les hizo una señal a los hombres. Ya lo escuchaste. Vamos a movernos a paso rápido. Mientras se desarrollaba el ajetreo habitual, Anakin y Luke se tomaron un tiempo para tener una charla previa a la batalla, una a la que habían comenzado a acostumbrarse en esta etapa de su relación. Catona y Moidia, murmuró este último. ¿Cuántos mundos de bolsa tiene la Federación? 9 para ser exactos, dijo Anakin riendo. Pero este es, con diferencia, el más rico y el más importante desde el punto de vista estratégico. El virrey Gunray tiene un reducto allí junto con una buena parte de su fortuna personal. Hay suficiente dinero en ese planeta para financiar por sí solo a todo el ejército de droides. Si lo tomamos, sería un duro golpe para el esfuerzo bélico de la Confederación. Parece que tendremos mucho trabajo por delante entonces. Eso es quedarse corto. El lugar estará fuertemente fortificado, por lo que es importante que no haya tregua. Luke asintió. Se lo diré a Jesse y a los chicos. Entonces se le ocurrió una idea al darse cuenta de que faltaba alguien. ¿Dónde está Ahsoka? PFFT, ni siquiera quiero saber qué hace la mitad del tiempo. Quizás sea importante saberlo. Ella es tu padawan después de todo. Luke reconoció inmediatamente que Anakin estaba bromeando y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Se había convertido en parte de las bromas que compartían como grupo, que iban en aumento. En realidad, está en el equipo de seguridad de Padmé, la senadora Amidala. Una misión especial. El hombre de mediana edad frunció el ceño en respuesta, ignorando el pequeño desliz de Anakin. Parece un poco extraño. Al senador no le suele gustar que le den más seguridad.
Todavía estaba conociendo a su madre en muchos aspectos, pero una cosa que había aprendido rápidamente era que a ella no le gustaba que la menospreciaran o la vieran como frágil por el hecho de ser mujer. En este caso es necesario. Últimamente ha estado recibiendo amenazas de muerte de terroristas separatistas y es demasiado importante para el Senado y la República como para que la perdamos. La declaración fue una vez más una de las indicaciones más obvias del amor que Anakin sentía por su amada Padmé. Sin duda, probablemente él mismo ordenó el detalle. Eso es despreciable, respondió Luke, actuando como si no pudiera percibir los verdaderos sentimientos de su padre. Estoy de acuerdo. Una razón más para poner fin a esta guerra lo antes posible. Hoy damos otro paso en esa dirección. Notó el gruñido subyacente en el tono de Anakin. Pocas cosas en la vida lo molestaban más que las personas que amenazaban a su esposa. Sí, más razón aún para terminar esto pronto, pensó Luke, intentando una vez más no pensar en Darth Vader. Anakin había estado en lo cierto al suponer que los separatistas no se rendirían ante Caton y Moidia sin una lucha seria. Sorprendentemente, la batalla en el aire duró menos tiempo que la que se desarrolló en tierra. Con dos de los mejores pilotos de la galaxia a la cabeza, las fragatas del clan bancario y los cruceros de la Federación fueron derrotados con relativa facilidad. De eso es de lo que estoy hablando. Gritó Anakin mientras la nave separatista explotó detrás de ellos. Creo que ese fue mi asesinato, respondió Luke, incapaz de resistirse a la alegre competitividad de su padre. Oye, tú eliminaste a los cruceros, yo eliminé a las fragatas. Es lo justo. ¿Desde cuándo te importa lo justo? Toque, comandante Luke. El rubio voló por el aire y observó la superficie que se extendía a sus pies. El planeta estaba cubierto de bosques ricos en flora y fauna, con nubes bajas y tenues de vapor. Sin embargo, las ciudades estaban situadas sobre grandes puentes artificiales que parecían hamacas entre imponentes formaciones rocosas. Sería un lugar extremadamente hermoso si no estuviera asolado por la guerra. Rex, tenemos el control de los cielos. ¿Cómo está la situación en tierra? Preguntó Anakin a través de sus auriculares. Hemos establecido un punto de apoyo en los extremos este y oeste del primer puente de la ciudad, pero hemos encontrado una fuerte resistencia. Estamos atascados. ¿Qué tipo de resistencia? Inquirió Luke. Rex nunca sonaba tan asustado a menos que se tratara de algo verdaderamente serio. Arañas. Oh, así que es algo serio. Estamos en camino, Rex, le dijo Anakin. Solo aguanta hasta que lleguemos. Sí, señor. R2, regresa a unos 50 kilómetros al este. En el camino de regreso, pronto aterrizaron en la plataforma principal. La República había asegurado el primer puesto de control que conducía a la ciudad, pero las calles, marcadas por edificios altos y estrechas, estaban causando problemas. Luke y Anakin encendieron sus sables de luz y corrieron lo más rápido que pudieron 200 metros hacia el este, esquivando y desviando el fuego enemigo. ¿Cuál es la situación, Rex? Gritó Anakin por encima del ruido mientras se cubrían detrás de una de las esquinas de la ciudad, donde se bifurcaba en dos carriles. Los Seps están obstruyendo las calles lo mejor que pueden, pero el problema principal, hubo una fuerte explosión a 50 metros a su izquierda. Es eso, dijo el capitán señalando a ambos lados. Dos gigantescos caminantes arañas se dirigieron hacia ellos disparando sus cañones con un efecto letal. No eran precisos, pero su radio de explosión era muy potente. Hay varios francotiradores en ambos lados que eliminan a cualquiera que intente derribarlos con nuestros lanzacohetes. No tenemos artillería pesada como la que teníamos en Christoxis, las calles son demasiado estrechas. Según la observación de Luke, los Speeders eran lo suficientemente delgados como para pasar, pero desafortunadamente ningún tanque AT podría hacer lo mismo. El teniente Vaughn está del otro lado. Necesitamos unirnos a él para tomar el centro, continuó Rex. El control de estas dos avenidas es crucial para abrirnos paso. Anakin pensó por un momento. Si alguien con vida era capaz de idear un plan rápido sobre la marcha, ese era él. Luke y yo nos encargaremos de los Speeders. Rex, toma 2 pelotones y elimina al resto de los droides. Hecho, Fibes, averigüen dónde están esos francotiradores. Atraeremos su fuego cuando ataquemos contra esas arañas. Usen los lanzacohetes para eliminarlos, agregó Luke. Buena idea, elogió Anakin. Espera a que atraigamos el fuego. Acaba con los francotiradores y luego lidera el asalto. Sí, señor.
Asintiendo, los dos Jedi pudieron leerse el uno al otro casi perfectamente. Sabían exactamente qué hacer. Nos vemos en el otro lado. Como si eso alguna vez estuviera en duda. Luke entró en acción y se lanzó directamente hacia la línea de fuego, eliminando a unos cuantos droides de batalla en el camino. Saltó en el aire y aterrizó sobre una de las torretas que sobresalían del enorme droide. Este giró, tratando desesperadamente de disparar a su objetivo, pero sin éxito. Lo apuñaló en uno de sus sensores de ojos rojos, saltó al otro lado y le cortó la pierna principal en dos. Allí arriba. 2 en el 10º piso del edificio principal. 3 a la derecha en el 7º. Varias explosiones de lanzacohetes hicieron añicos a los francotiradores, pero cuando Luke aterrizó de nuevo en el suelo, vio que el peso de la araña inutilizada estaba a punto de aplastar al segundo pelotón, incluidos Fives y Echo. Estar atento. Con calma, Luke extendió la mano y usó todo el poder de la fuerza para frenar la caída, evitando que golpeara a alguno de sus hombres justo a tiempo. Lentamente y con cuidado, arrojó la máquina averiada a un lado, aplastando a unos cuantos droides más mientras el segundo pelotón terminaba con el resto. Gracias, señor. Le debemos una, le dijo Fives. Te debemos una muy grande, repitió Echo. Como siempre digo, nunca tendrás que hacerlo, dijo Luke con una sonrisa. Ahora, vamos a reunirnos con el general Skywalker. Estoy seguro de que ya nos está esperando. Señor. Una vez despachados los droides, él y el resto de los hombres se movieron fácilmente por la calle donde, efectivamente, Anakin los esperaba en el lado derecho. Ah, has tardado bastante, le dijo su padre en tono de broma. Mi pelotón lleva esperando al menos 2 minutos. Más bien 15 segundos, dijo Rex encogiéndose de hombros. Vamos, Rex, no tenías por qué estropearlo. Lo siento, señor. Luke negó con la cabeza pero sonrió de todos modos. No le haga caso al general, capitán. Está molesto porque cierta persona rompió su récord de muertes de droides en un solo día la semana pasada en el sistema Antion. Lo cual definitivamente voy a retomar al final de esta campaña, dijo Anakin con arrogancia. Tub meneó la cabeza y le dio un codazo a Arcase. Esos dos, lo juro, murmuró mientras su compañero reía disimuladamente. Rex interrumpió la broma, golpeando su casco para recibir una transmisión. Buenas noticias, señor. El capitán Vaughn ha logrado abrirse paso. Estamos en camino a la victoria. Excelente, pero recuerda, este es solo el primero de los 4 puentes que tenemos que tomar. Tomemos el resto del batallón y eliminemos a los droides restantes. Sí, general. Rex hizo un gesto para que los hombres siguieran adelante, pero antes de que los Jedi pudieran liderar el camino, un mensaje entrante sonó en el comunicador de Anakin y apareció una imagen holográfica del maestro Yoda. General Skywalker, comandante Ahch-To. Deben regresar al templo Jedi de inmediato. Estamos en medio de una batalla ahora mismo, maestro, dijo Anakin lentamente, sin poder decir no. Es importante. Han bombardeado el hangar del templo. Luke podía ver en el rostro de Yoda una inmensa tristeza y decepción. Podía percibir la reticencia del gran maestro. Algo no cuadraba. Eso es horrible, dijo Anakin, completamente sorprendido. ¿Sabemos quién lo hizo? Sí. Por eso debes regresar a Coruscant. Era la Padawan Tano. Si su padre se había sorprendido antes, la última frase lo dejó boquiabierto. No fue el único. Por primera vez desde que llegó al pasado, ocurrió algo que Luke Skywalker no había visto venir. En realidad, Luke sabía que bombardearían el templo. Lo que lo desconcertó fue el momento elegido y que Ahsoka hubiera sido incriminada tan pronto. Recordó que el fantasma de su padre le informó del incidente. El bombardeo del templo Jedi fue un punto de inflexión en la guerra para todos, y para mí especialmente. Originalmente, pensamos que la esposa de un experto en municiones llamado Hakar Boumani que trabajaba en el templo cometió el crimen, alimentándolo con nanodroides que lo convirtieron en una bomba viviente. Pero luego, Ahsoka fue engañada para que pareciera que ella era la Jedi que planeó toda la operación. Una Padawan llamada Barry Sofee cayó al lado oscuro, mató a 26 personas y casi envió a mi Padawan a enfrentar la ejecución. Atrapé al verdadero culpable, pero para entonces el daño ya estaba hecho. El consejo expulsó a Ahsoka antes de escuchar su versión de la historia, y aunque la invitaron a regresar, la traición resultó demasiado dolorosa para que se quedara. Ella renunció a la orden y no la volví a ver hasta el último mes de la guerra.
Para entonces, no había forma de detener a Palpatine. El recuerdo trajo consigo varias preguntas al presente. Por un lado, había planeado evitar el bombardeo, pero había ocurrido una semana después de la fecha original. Más preocupante era el estado de Ahsoka. ¿Cómo la habían incriminado tan rápidamente? ¿Qué había pasado con su equipo de seguridad con la senadora Amidala? Luke tuvo que considerar la posibilidad de que para entonces la línea temporal se hubiera alterado hasta el punto en que ya se habían producido o estaban produciéndose varias divergencias. Había estado en el pasado durante unos 3 meses y había hecho lo suficiente para provocar varios efectos dominó en quienes lo rodeaban, sin duda. Pero la trayectoria final seguía siendo la misma. Palpatine se preparaba pacientemente para ejecutar las etapas finales de su plan. La guerra, los clones, la destrucción de los Jedi, el nacimiento del Imperio y la caída de Anakin Skywalker, todo en marcha. ¿Pero podía siquiera estar seguro de que la orquestadora del ataque seguía siendo Barriss? Se calmó y se armó de paciencia antes de sacar conclusiones precipitadas. El consejo les diría lo que sabía. No podía decir lo mismo de Anakin, cuyo miedo e indignación prácticamente irradiaban de su cuerpo. Oye, relájate, le dijo a su padre con el tono más tranquilizador que pudo. El estrés no ayuda en nada. Caminaban hacia el turboascensor que conducía a la cámara superior de la sala de reuniones del consejo. Luke tuvo que caminar a paso rápido para seguir el ritmo de las enormes zancadas de Anakin. ¿Estrés? Mi Padawan, tu amigo, está encerrado en una celda fría y solitaria en algún lugar, ¿y me pides que no me estrese? Estoy tan preocupado como tú. Es inocente, continuó insistiendo Anakin por 5ª vez. Sé que lo es. Tiene que serlo. Tendremos la oportunidad de demostrarlo. Mantén la calma lo más que puedas y déjanos saber qué sucedió desde el consejo. Todavía podía sentir la urgencia en el cuerpo de su padre, pero logró respirar profundamente y tratar de moderar algunas de sus emociones más fuertes. Tienes razón. No entiendo cómo Ahsoka podría hacer esto. Luke miró hacia otro lado justo cuando subieron al ascensor. Créeme, yo tampoco. Por supuesto, Luke sabía que Ahsoka no era más capaz de matar a gente inocente de lo que Darth Sidious era capaz de encargarse de una rata Womp. Pero necesitaba respuestas sobre lo que había sucedido para limpiar su nombre y qué pasos tomar a continuación. Para ello, tendrían que ser algo obedientes con el consejo, con suerte. Finalmente, cuando llegaron, todos los miembros del consejo parecían sombríos, tristes o una combinación de ambos. Incluso el normalmente estoico Mace Windu parecía un poco conmocionado. Entendemos que esta es una mala noticia para usted, afirmó finalmente. Lo es para todas las personas que están en esta sala. Luke miró hacia el holograma de Obi-Wan, que en ese momento luchaba contra el general Grievous en otro sistema. Deseaba estar allí ahora mismo. ¿Qué pasó?, preguntó Anakin. No lo entiendo. Este bombardeo ocurrió en el templo Jedi. ¿No deberían investigarlo los Jedi? Intentamos hacerlo, dijo Ki-Adi-Mundi con tristeza. Pero los Jedi no fueron los únicos que murieron en la explosión. Muchos clones y personal del templo también quedaron atrapados en la explosión. Por lo tanto, el canciller intentó intervenir de inmediato. Él nos quitó la investigación de las manos, añadió Sasetin. En su lugar, ahora está a cargo el almirante Tarkin. El cuerpo de Luke se puso rígido de furia fría. Wilulf Tarkin tal vez no fuera un Moff en esa época, pero era un hombre cruel, calculador, despiadado y sin escrúpulos. Que lo pusieran a cargo de algo así era una vergüenza. Inspeccionó la escena, continuó Yoda. Encontró evidencia de nanodroides explosivos en el hangar principal. Eso todavía no explica cómo Ahsoka estaba detrás de esto, replicó Anakin. Mace y Yoda se miraron antes de continuar. Varios testigos se presentaron y afirmaron que la Padawan Tano había orquestado el ataque. Cuando registraron su habitación, junto a su cama y en otros objetos se encontró la misma tecnología que se utilizó para bombardear el templo, continuó Windu. ¿Y qué pasa con su equipo de seguridad con la senadora Amidala?, preguntó Luke con cuidado. Me temo que nunca apareció, afirmó Plo Koon con tristeza. Todos en la sala sabían que él había sido el responsable de encontrar a Ahsoka en primer lugar y que los dos compartían un vínculo especial. Lo que es más condenatorio, también fue captada por una cámara de seguridad 5 minutos antes de la explosión caminando por el hangar. Todo esto es todavía prematuro. Y nadie aquí en el templo intentó ayudarla o señalar que todo esto se hizo extremadamente rápido.
señaló Anakin, alzando la voz. Las pruebas parecen ser abrumadoras, respondió Coon, inclinando la cabeza. Y me temo que hay más. El rostro de Anakin se tornó temeroso. ¿Qué? El almirante Tarkin ha exigido que la expulsemos de la orden para que pueda ser juzgada como civil por un tribunal del Senado y no por el Consejo, reveló finalmente Mace. La implicación era bastante clara. Los Jedi tenían su propia manera de tratar con criminales y descontentos en su propia orden, pero la pena de muerte había sido prohibida miles de años antes. No era así con las regulaciones militares de la República. Cualquiera que desertara o fuera encontrado culpable de asesinato o traición dentro del ejército podía ser sujeto a ejecución, lo que incluía a los Jedi. No, susurró Anakin. No puedes dejarlos. Luke colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro, sintiendo que el cuerpo tenso de su padre se aflojaba. Me temo que no habrá muchas opciones, les dijo Kit Fisto. El canciller y el Senado tienen jurisdicción sobre su caso ahora. Y no podemos desobedecer a ninguno de los dos. Pero no se ha decidido nada, añadió Mace, moderando las expectativas. Por ahora, Ahsoka Tano sigue siendo parte de la Orden Jedi. Habrá otro momento para discutir este asunto. Se levanta la sesión. Y que la fuerza nos acompañe a todos. Los hologramas desaparecieron y los maestros físicamente presentes se fueron uno por uno, pero Yoda se quedó atrás. Skywalker, Luke, deseo hablar en privado con ustedes. Los dos hombres se miraron pero no dijeron nada por el momento. Era evidente que el gran maestro tenía algo más en mente. Solo cuando los tres se quedaron, habló. Esta revelación es peligrosa y perturbadora, dijo Yoda con gravedad. Estas circunstancias son sospechosas. ¿Estás diciendo que crees que Ahsoka es inocente? Preguntó Anakin esperanzado. No estoy seguro de qué creer, respondió el sabio maestro. Pero esta investigación ha sido demasiado conveniente. La verdad sigue oculta. Luke miró a Yoda, queriendo interpretar correctamente lo que estaba diciendo. ¿Estás insinuando que quieres que investiguemos esto por nosotros mismos? No lo he dicho, pero el lado oscuro ha jugado un papel en esto, sí. ¿Puedes sentirlo? Ambos podían hacerlo. La fuerza estaba más nublada que nunca. Ponía a Luke en alerta máxima. Obi-Wan y su padre les habían dicho que Barriss Offee actuó sola, pero ¿podrían haber cambiado las circunstancias? Sí, maestro. Hay algo podrido en todo este escenario, declaró Anakin. Entonces, debes encontrar la podredumbre. Retrasaré al canciller y a Tarkin tanto como sea posible. Ve y descubre la verdad sobre esta tragedia. Los ojos azules se encontraron con una mirada cómplice. No te defraudaremos, maestro, dijo Luke. ¿Me has decepcionado? No sé nada de este asunto. Ahsoka es claramente culpable. Buen día. Hizo un pequeño guiño mientras comenzaba a caminar hacia la puerta. ¿Sabes? A veces me pregunto si el maestro Yoda no tiene un peculiar sentido del humor, observó Anakin. Al recordar la vez que el gran maestro lo obligó a permanecer de cabeza durante 2 horas en Dagobah por el delito de ser molesto, Luke resistió el impulso de reír a carcajadas. Yo diría que no tienes por qué preguntártelo. Luke sintió que estaba empezando desde cero. En la línea temporal anterior, Barriss Offee, que había sido una caballero Jedi en ese momento, había incriminado a Ahsoka por voluntad propia después de desilusionarse con la orden y el esfuerzo bélico. Si hubiera sido una repetición simple, ya la habría confrontado. Pero las circunstancias que rodearon el atentado fueron completamente diferentes esta vez. Para empezar, Barriss aún no había sido nombrado caballero y seguía siendo aprendiz de Luminara Unduli. Luego estaba la cronología en sí. El atentado ocurrió semanas antes de la fecha original. Y también estaba el hecho de que Ahsoka había sido vista en la escena del crimen y había sido arrestada como principal sospechosa de inmediato en lugar de ser incriminada más tarde por matar a un testigo. No, algo había cambiado por completo. Por primera vez, Luke sintió que no podía confiar en conocimientos previos ni asumir que un Jedi estaba detrás del ataque fatal. Así que volver a empezar de cero se convirtió en la única opción. El primer paso para los dos Skywalker fue obtener los datos sobre la explosión. Anakin fue a hablar con el droide del templo Is ruso mientras que Luke se dirigió a las instalaciones médicas Jedi para entrevistar a los que se recuperaban. Sin embargo, se encontró con una audiencia poco receptiva. No puedo comprender por qué un Jedi, especialmente Ahsoka Tano, haría algo así, afirmó incrédulo un trabajador de mantenimiento humano.
Tenía un parche en una oreja y un brazo roto, pero por lo demás parecía estar bien. Yo tampoco puedo, le dijo Luke. Pero no estamos seguros de nada en este momento. ¿No la habían arrestado ya? Su caso está pendiente, dijo Luke, vistiendo un traje de abogado. Pero ella definitivamente estaba aquí antes de que ocurriera la explosión. Unos 5 minutos antes, sí. Luke se pasó una mano por el pelo rubio con frustración. Nada de esto tenía sentido. Ahsoka no podía haberse vuelto realmente mala. ¿Había alguien más cerca del helicóptero artillado que aparentemente explotó? ¿Alguien con capucha o túnica negra? Esperaba que le viniera a la mente alguien con la descripción de Barry Sophie, pero el hombre negó con la cabeza. Ninguno de los otros trabajadores heridos parecía saber mucho más o estar interesado en hablar con él. Pero antes de que estuviera a punto de darse por vencido, una mano le tocó el hombro. Un avisino macho de piel verde se erguía erguido y lo miraba con un ojo. La especie ciclóptica era conocida por ser violenta y sanguinaria, pero este parecía amable, casi amistoso. Maestro Jedi, había otra persona en el área cuando ocurrió la explosión, habló en un tono profundo y gutural. ¿Y quién era ese, amigo mío? Respondió Luke, percibiendo su naturaleza gentil. La Suten. ¿Lo conoces bien? Somos los mejores amigos, dijo el abisinio con una mirada triste en su único ojo. Somos expertos en municiones y trabajamos juntos en las cañoneras. ¿Y dónde está ahora? Pensé que había muerto en la explosión, señor. Pero por alguna razón nadie ha podido encontrar su cuerpo. Actualmente se encuentra desaparecido. Luke recordó el funeral honorario que se celebró por los que habían muerto en la explosión. En ese momento se le ocurrió algo que no había pensado en ese momento. El recuento oficial de muertos era de 26, pero los ataúdes habían sido alineados en 5 filas de 5. Extraño. ¿Por qué habrían muerto 26 personas y solo se encontraron 25 cadáveres? ¿Cómo te llamas, amigo? Jakar. Jakar Boumani, señor. Le agradezco su tiempo. Descanse en paz. Luke presionó su comunicador cuando recibió un mensaje de Anakin. ¿Hubo suerte? Preguntó su padre. No hay mucho por aquí. ¿Y tú? Vuelve a la morgue. Elise Russo y yo encontramos algo interesante. Una anomalía. Luke supuso que una pequeña ventaja era mejor que nada. Ya estoy ahí. Anakin y Elise Russo no perdieron tiempo en mostrarles la anomalía mencionada. Era una visión espantosa. Era una mano de piel azul. Eso es, la mano de uno de los trabajadores de mantenimiento muertos, sí, terminó Anakin por él. Pero esa no es la parte extraña. Hay nanodroides por toda esta mano, explicó Russo. Luke se dio cuenta de una terrible realidad. Él era la bomba, soltó. Los droides estaban dentro de él. Exactamente, afirmó Russo. Y hemos podido identificar sus restos. La Suten, terminó Luke. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Anakin bruscamente. Porque acabo de hablar con uno de los trabajadores que sobrevivió. Era el mejor amigo de Suten. Ambos eran expertos en municiones. Me dijo que lo vio justo al lado de la cañonera antes de la explosión. Después de que Ahsoka ya se había ido. La emoción apareció en el rostro de Anakin. Eso lo prueba. Si la bomba era Suten, eso significa que Ahsoka no colocó físicamente los nanodroides en el hangar. Una buena explicación, pero me temo que no será suficiente, les dijo Russo con su tono robótico y directo. Los nanodroides pueden dejar residuos en los cuerpos después de una explosión. Tarkin podría decir con la misma facilidad que la bomba se originó en la cañonera después de que la Padawan Tano la colocara allí, especialmente porque esto es todo lo que queda de la Suten. Necesitará una coartada más sólida. Luke se dio cuenta de que tenía razón y empezó a pensar en una solución. Un silencio derrotado remarcó el argumento del droide. Esto sería mucho más difícil de lo que había imaginado originalmente. Tenemos que ir a ver a Ahsoka, dijo finalmente Luke en voz alta. La única forma de entender mejor lo que está pasando es si conocemos su versión de la historia. Me temo que eso tampoco será posible, interrumpió Russo, rompiendo la burbuja con un tono monótono y arrastrado. El almirante Tarkin ha ordenado que nadie pueda verla. Solo el personal autorizado y los agentes de seguridad. Anakin se cruzó de brazos y esbozó una sonrisa confiada, que ahora resultaba familiar para todos los que lo conocían. Ahí es donde entra en juego lo de ser Jedi, Russo. Creo que lo tenemos todo bajo control.
Por supuesto, obtener permiso para visitar a Ahsoka fue más fácil de decir que de hacer. Nadie cuestionó su entrada a la prisión, los soldados de choque con marcas rojas saludaron cuando entraron y recorrieron las instalaciones. Pero al entrar al bloque de celdas donde la tenían, se encontraron con importantes controles de carretera. Estamos aquí para ver a Padawan Tano, anunció Anakin en voz alta mientras entraban. El comandante Fox, jefe de las tropas de choque de Coruscant, yacía dentro de un panel de vidrio que daba a la celda donde se encontraba Ahsoka. Como era de esperar, no cedió. Lo siento, señor. Pero el almirante Tarkin ha ordenado que no se permita la entrada a nadie en este momento, dijo, repitiendo las palabras de Russo casi palabra por palabra. Ya lo sé. El almirante y yo somos buenos amigos. Estoy segura de que no le molestaría que su amo y tutor legal pasaran a saludarlo. De nuevo, señor, lo siento. No puedo permitir una excepción. Se trata de una investigación militar y está bajo su jurisdicción. Anakin perdió repentinamente la calma, algo que Luke esperaba que no sucediera. ¿Con quién diablos crees que estás hablando, comandante? Gruñó, apretando el puño con tanta fuerza que se oyó el crujido del cuero. Por si no lo has notado, soy un general del Gran Ejército de la República y tengo un rango superior al tuyo. Ahora, déjame entrar. Señaló la última palabra con un dedo contra el cristal. La situación se estaba saliendo de control rápidamente. Luke se había preparado para que algo así ocurriera, pero la tenacidad y la ira que emanaban de su padre lo asustaron una vez más. La mirada que Anakin le dirigió a Fox fue de puro odio negro. Negro como el traje que vestía Valer. Por suerte, tenía un plan B. Antes de que el clon pudiera ordenarle a seguridad que lo sacara, movió ligeramente su mano izquierda. Comandante, no hay necesidad de tales hostilidades. No hay necesidad de tales hostilidades. Anakin miró a su lado y la ira disminuyó cuando se dio cuenta de lo que Luke estaba haciendo. Solo queremos saber cómo está nuestro amigo y nada más. Estoy seguro de que nos podrían conceder 10 minutos. Te voy a dar 10 minutos. Gracias, comandante. El truco mental Jedi funcionó, por así decirlo. Fox presionó un botón en el panel de control y el campo de contención rojo desapareció, permitiéndoles entrar. Había planeado hacer eso, dijo Anakin tímidamente. Bien, por eso lo pensé. Tuvieron poco tiempo para bromear, en el momento en que entraron a la celda ambos hombres se vieron envueltos en un enorme abrazo. Maestro. Tranquila, Snips. No pasa nada. Estoy aquí. Luke también recibió el gesto cariñoso. Sabía que la Togruta era dura, pero ella parecía al borde de las lágrimas. ¿Qué está pasando? Preguntó frenéticamente. No me han permitido recibir visitas ni hablar con nadie más. En un momento estaba yendo a reunirme con la senadora Amidala y, al siguiente, me arrestan por hacer estallar el templo. Tranquila, Ahsoka, dijo Luke, colocando una mano sobre su hombro. Estamos aquí para ayudar, pero solo tenemos unos 10 minutos. Tenía que hacerlo, hizo un gesto con la mano para indicar un truco mental sin admitirlo ante una cámara de seguridad. Esto para poder entrar aquí. El canciller y el almirante Tarkin tomaron el control de la investigación, continuó explicando Anakin. No están permitiendo que el Consejo Jedi lleve a cabo una investigación propia ni que se involucre en ella. Dado que murieron clones y civiles, la explicación oficial es que esto está bajo la supervisión del Senado. Pero ni siquiera me permitieron explicarme ni defenderme. Me llevaron antes de que supiera lo que estaba pasando. Empecemos desde el principio, dijo Luke, dando marcha atrás. Cuéntanos todo lo que te pasó ese día. Ahsoka respiró hondo y comenzó a repasar los pasos en su mente. Me desperté e hice mi rutina habitual de meditación junto con un poco de entrenamiento con sables de luz. Tenía previsto reunirme con la senadora Amidala en una de las plataformas civiles en el centro de Coruscant. Entonces recibí un mensaje del capitán Panaka de que el equipo de seguridad me iba a encontrar en el hangar Jedi. Anakin frunció el ceño. Eso es extraño. ¿Por qué haría eso? Solo podía suponer que tenía algo que ver contigo, terminó Ahsoka sin convicción, intentando no dar a entender que sabía algo sobre su relación oculta. En cualquier caso, pensé que era raro, pero bajé a ver por si acaso. Esperé unos 5 minutos a que apareciera alguien y me fui. Eso explica por qué tantos testigos afirmaron haberte visto en el hangar. Eso no explica cómo la tecnología nanodroide llegó a tu habitación, reflexionó Luke. Alguien me está tendiendo una trampa.
Deben haber entrado en mi habitación. Insistió Ahsoka. Tienes que creerme. Te creo al 100% y Luke también, le aseguró Anakin. Pero no tenemos pruebas concretas suficientes para refutar las circunstancias que apuntan en tu dirección. La Padawan frunció los labios. ¿Y qué pasa con el consejo? ¿Nadie intenta defenderme? El maestro Yoda está haciendo todo lo posible para retrasar el juicio. Pero, Tarkin les pide que te expulsen de la orden para que puedas ser juzgado como civil. El dolor se extendió por el rostro de Ahsoka como el de una niña a la que le han dicho que sus padres la han abandonado en la entrada de una puerta principal. No lo harían. Espero que no, dijo Luke. Por eso el maestro Yoda nos ha pedido que investiguemos esto de manera extraoficial. Él cree que hay algo más detrás, pero ni siquiera él podría tener el poder para impedir que Tarkin se salga con la suya. El togrucano se sentó en el banco de acero con incredulidad. Por primera vez, Luke pudo ver las semillas de la desconfianza y la traición plantadas en la mente del adolescente, exactamente lo que había estado tratando de evitar. Se está volviendo amargada. El daño podría estar ya hecho. No puedo creer que puedan hacerme eso. Luke se reprendió mentalmente por no haber hecho algo antes y decidió que debía romper las reglas, aunque solo fuera para conservar la poca fe que Ahsoka tenía en los Jedi. Anakin, distrae al comandante Fox por un minuto más o menos. Necesito hablar en privado con Ahsoka. La morena miró hacia su Padawan para indicarle si estaba bien y ella asintió afirmativamente. Sé que no fuiste tú, dijo claramente en cuanto estuvieron solos. Sí, claro. No estarías aquí ahora mismo si no me creyeras. No dije creo. Corrigió. Dije que lo sé. Los ojos de Ahsoka se abrieron ante la implicación. Pero, ¿cómo y? No hay mucho tiempo para explicarlo, dijo Luke rápidamente. Solo necesito que confíes en mí. ¿Sabes quién está realmente detrás de todo esto? Una teoría, por lo menos, sé que eres inocente y te sacaré de aquí. Al principio, Ahsoka parecía no saber qué decir. Cuando finalmente dijo algo, no se anduvo con rodeos. Cuando esto termine, si tienes éxito, prométeme una cosa. Que finalmente me contarás todo y quién eres realmente. Acordado. Luke se dio la vuelta y se fue antes de que el comandante Fox se diera cuenta de que lo habían engañado. Sintiéndose tonto y en conflicto, supuso que en algún momento tendría que revelarle su secreto a alguien. Solo esperaba que hubiera un secreto que contar al final de esta saga, porque si Ahsoka Tano era sentenciada a muerte por un tribunal militar, eso significaría la perdición para todos ellos. Capítulo 18. Revelar la noticia del arresto de Ahsoka se extendió como un reguero de pólvora al día siguiente. Antes, la Jedi había sido relativamente popular entre las masas, especialmente después de la liberación de los clones. Ahora, sin embargo, habían estallado protestas fuera del templo, compuestas principalmente por las familias de los que habían muerto en la explosión. Es curioso cómo las cosas pueden volverse en tu contra así de fácil, comentó Anakin mientras pasaban junto a la multitud de aproximadamente 100 personas. Esta guerra ha afectado a todos de una forma u otra y cada día se está volviendo más impopular. Los Jedi son el rostro de esa guerra, dijo Luke sabiamente. Pero somos nosotros los que luchamos por su defensa, por su libertad. ¿Dónde estarían ellos sin nosotros? Probablemente estén haciendo lo mismo que antes, dijo Luke, mirando hacia el sol de Coruscant y respirando el aire de la ciudad. Para el ciudadano promedio de la República en este planeta, es solo otro día para sobrevivir. Especialmente cuando casi nadie recuerda por qué comenzó este conflicto en primer lugar o quién controla qué. Anakin negó con la cabeza. Lo siento, pero tengo que creer que lo que yo y tantos otros luchamos no fue en vano. Que lo que Ahsoka luchó no fue en vano. Aún no tienes idea, padre. Ella está siendo manipulada igual que tú. Igual que todos los demás. Luke no respondió a esa declaración y en su lugar volvió a hablar de su Padawan. No era el momento de hablar de política. Entonces centrémonos en demostrar su inocencia. En ese momento el maestro Yoda apareció en el transmisor del brazo de Anakin. El tiempo se acaba. Temo no poder contener a Tarkin por más tiempo. Estamos en ello, maestro. Luke y yo tenemos 2 nuevas pistas que seguir. Te mantendremos informado. Yoda asintió pero todavía parecía inquieto. Avanza con toda prisa. Y que la fuerza te acompañe.
Al pisar la última plataforma que conducía al templo, un transporte esperaba a Anakin mientras Luke se subía a una moto Speeder. Iré a hablar con Hakar Boumani. Encontré su dirección en los registros del templo. ¿Lo tomaste tú mismo? Pensé que quizás querrías una excusa para ver a tu amiga, la senadora Amidala. Tuvo cuidado de no sonar demasiado burlón, especialmente porque tenía que fingir que no tenía idea de la verdadera naturaleza de su relación. Afortunadamente, Anakin lo tomó con calma. Es como si me conocieras desde hace años, bromeó. Ponte en contacto conmigo cuando sepas más. Saltó a un transporte de combate y voló mientras Luke aceleraba el deslizador. Un día de estos el universo dejará de crear extrañas ironías a mi costa, murmuró para sí mismo. Luke no tuvo problemas para encontrar el lugar. Estaba en uno de los barrios más sórdidos de Coruscant, aunque no cerca de los barrios bajos que existían en el inframundo donde la luz rara vez llegaba a la superficie. Nunca los había visto personalmente, pero Leia había hablado de ellos en términos graves. Saltó de la bicicleta y la aseguró antes de echar un vistazo a su alrededor. Las calles estaban sucias, llenas de basura y escombros. El comercio estaba repleto de vendedores de comida y pequeñas tiendas familiares a ambos lados, lo que indicaba algún tipo de sustento sostenible y seguridad. Pero Luke se sintió más decepcionado que nunca con la República y su trato a los ciudadanos de la escala económica más baja. No es de extrañar que el Imperio llegara al poder. Llegó a la casa de Hakar Boumani y llamó. Uno pensaría que trabajar para los Jedi pagaría un poco más, murmuró para sí mismo. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho. El avisino abrió la puerta en cuestión de segundos. Maestro Jedi dijo amablemente, a esas alturas Luke ya no se había molestado en corregir a la gente por eso. ¿Qué te trae por aquí? Hola, Hakar. Lamento haber llegado en un momento inoportuno, pero me preguntaba si podría hacerte algunas preguntas más sobre el bombardeo del templo. Hemos recibido nueva información. Por supuesto. Estaré encantado de ayudar en todo lo que pueda, dijo Hakar, señalando hacia el interior. Adelante. Entró en el lugar, un modesto apartamento con una docena de habitaciones y una cocina de tamaño normal. A pesar de vivir en una de las zonas más peligrosas de la ciudad, Hakar parecía mantener un espacio relativamente ordenado. Luke sintió que su respeto por él crecía. También me gustaría que conocieras a mi esposa, Leta dijo. Cariño, él es Luke Ashton. Es un Jedi que conocí en el templo el otro día. Su esposa, una mujer humana de estatura media, complexión delgada y cabello negro azabache, hizo una reverencia. Es un honor tenerlo en nuestra casa, maestro Jedi. ¿Puedo traerle algo de comer o beber? Al principio Luke quiso negarse, pero sintió que sería de mala educación hacerlo. Sí, gracias. Cualquier cosa que puedas darme está bien. Los dos se sentaron y Luke empezó a pensar en su línea de preguntas. El objetivo no era asustar ni acusar al avisinio de ninguna manera. En privado, estaba agradecido de que Anakin estuviera hablando con Padmé. Su temperamento demostraba ser demasiado volátil cuando se trataba de situaciones como esta. Tengo que hacer una nota mental sobre eso más tarde. Iré directo al grano, Hakar. Hemos descubierto algunos detalles interesantes sobre el atentado. El ojo de Hakar parpadeó, pero no dio ninguna indicación de que se sintiera intimidado por esto. En primer lugar, tengo malas noticias. La Suten fue encontrada muerta. Lo siento. El avisino inclinó la cabeza y la tristeza se dibujó en su rostro. Es como me lo temía. No puedo decir que me sorprenda su desaparición, pero para mí es una gran pérdida. Lo sé, dijo Luke con empatía. Perder a un amigo nunca es una experiencia fácil para nadie. Por eso necesito tu ayuda para llevar al culpable ante la justicia. Cualquier cosa. Me encanta trabajar en el templo Jedi y a los propios Jedi. Siempre me has tratado con mucha amabilidad. Él realmente cree en nosotros, ¿no? Pensó Luke, sintiendo cada vez más respeto por Hakar. Se encontraron nanodroides en su cuerpo. Pero no se originaron en la nave, vinieron del interior del propio Suten. Usted es un experto en municiones. Ambos lo eran. ¿Puede explicar esto? Hakar se quedó pensativo. Es posible introducir nanodroides en el cuerpo de una persona, aunque tendrían que activarse en un plazo de 12 a 24 horas, dijo mientras se frotaba la barba. De lo contrario, el cuerpo los expulsaría. Leta regresó y colocó 2 bebidas y un tazón de bocadillos frente a ellos. Luke no tomó nada.
En otras palabras, alguien tendría que dárselos a una persona para que funcionara. Alguien cercano a ella. La expresión de Hakkar se volvió dolorosa. Seguramente no estás sugiriendo que yo, no le aseguró rápidamente Luke. No creo que usted fuera responsable de su muerte. Pero alguien más lo es. Alguien que pasó mucho tiempo con él. ¿Estaba casado? No, vivía solo, dijo el abisino, sacudiendo la cabeza. El pobre nunca conseguía una cita. Por eso lo invitábamos a cenar al menos 3 veces por semana. En ese momento Luke pudo sentir una gran cantidad de ansiedad emanando de la habitación, pero su fuente no provenía de Hakkar. «Hakkar, ¿la Suten estuvo aquí la noche anterior al bombardeo?», preguntó Luke en voz baja, prestando mucha atención a los movimientos de Leta. El ojo que tenía abierto se abrió de par en par por la sorpresa cuando el experto en municiones pareció llegar a la misma conclusión. Sí. Se escuchó el sonido de un cristal roto mientras Leta intentaba escapar, pero Luke era demasiado rápido para ella, sus poderes eclipsaban a los de un humano promedio. Salió corriendo por la puerta y salió a la calle, pero pronto descubrió que sus piernas no funcionaban correctamente. No tan rápido, dijo Luke, usando su mano para levantar su cuerpo en el aire, pero sin hacerle daño. Leta, creo que vamos a necesitar algunas respuestas. Déjame ir. Gritó. Un Jedi está a punto de ser incriminado y posiblemente ejecutado por tu culpa, respondió con frialdad, sintiendo poca simpatía por la mujer a estas alturas. Ahora dime, ¿por qué pusiste nanodroides en la comida de la Suten? Hakkar observó toda la escena conmocionado, incapaz de entender lo que estaba pasando, tal vez no queriendo creer que su esposa fuera capaz de tales actos. Ustedes, los Jedi, son todos iguales, dijo Leta indignada, mientras luchaba en vano por alcanzar tierra firme. No tienen ninguna consideración por los demás ni piensan en cómo esta guerra afecta a quienes limpian o mantienen su preciado templo. Eso no tiene nada que ver. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa con mi marido, Hakkar? ¿No se merece algo mejor que ser tratado como un simple trabajador? Pasó todas las pruebas e hizo todo lo que le pidieron. Dedicó su vida a los Jedi y no recibió nada a cambio. Las palabras de Leta tocaron el tema sobre el que le había advertido a su padre antes ese día. Cómo la guerra tendía a pisotear a las personitas, a las que habían sido maltratadas en los peores momentos y olvidadas en los mejores. Poco a poco, la dejó ir. Leta, lo creas o no, entiendo tu situación, pero culpar a una persona inocente por bombardear el templo no es la manera de hacerlo. Hay otras formas de hacer una declaración. Afortunadamente, no huyó, aunque su expresión permaneció escéptica y amarga. Necesito saber qué pasó para que se haga justicia y que la guerra no se lleve a otra persona inocente. ¿Por qué debería decir algo? Si usted testifica que no es usted el responsable del ataque, yo me encargaría de que se le conceda inmunidad. Usted y su marido serían trasladados a una zona más agradable de la capital. Yo personalmente lo garantizaría. Eso pareció cambiar las cosas. Como mínimo, Luke Skywalker era un hombre de palabra. No volvería a romper una promesa. Nunca más. Coloqué esos nanodroides en la comida de la Suten la noche anterior cuando cenó con nosotros. Originalmente se suponía que debía dárselos a mi esposo, Leta, y dijo Hakkar con su tono suave y ronco. ¿Por qué? Por favor, mi amor, suplicó Leta. Nunca te traicionaría. Todo lo que hice fue por nosotros. Para que pudiéramos obtener lo que merecíamos. Pues poner una bomba en el lugar de trabajo de tu marido es una forma muy divertida de demostrarlo, dijo Luke con sequedad. Pero a mí me parece que alguien te ordenó que lo hicieras. Leta miró a ambos lados antes de responder en voz baja. Fue otro Jedi, no Ahsoka Tano. Ella iba a asumir la culpa. ¿Y quién era ese otro Jedi? No pude verles la cara. Vinieron a verme en una calle llena de gente después de que recogía a Hakkar del trabajo. Me dieron los droides y me dijeron cómo usarlos. ¿Había algo interesante en ellos? Insistió Luke. Estaba tan cerca. Tan concentrado en la información que no se dio cuenta de que había otra presencia a su alrededor. Sí. Su voz estaba modificada. Eran bajos de estatura. Llevaban una capa negra. No parecían maestros. Ella se interrumpió y comenzó a agarrarse la garganta. Luke podía ver que la estaban estrangulando a través de la fuerza. Vamos. Hakkar se apresuró a hacer lo que pudo, pero ella cayó de rodillas, tratando de agarrar algo y su vida se fue agotando lentamente.
El maestro Jedi extendió su poder para intentar localizar la presencia, pero no parecía poder sentir quién estaba haciendo esto. No estaban en terreno físico. ¿El aire? Puso su mano en el pavimento y finalmente sintió algo encima del piso en el que se alojaban los Bowmani. Al darse la vuelta, vio una pequeña figura oscura vestida con una capa negra parada encima usando su mano para aplastar la tráquea de Leta. Encendió su espada esmeralda y entró en acción, preparándose para batirse a duelo con este demonio hasta someterlo. Pero era demasiado tarde. La figura se dio la vuelta y se aferró a un veloz vehículo. Un sable de luz carmesí salió disparado, haciendo un agujero en la puerta de la persona que lo conducía, arrojándolo casualmente a un lado y cayendo a una muerte casi segura. Luke no estaba dispuesto a permitir que una inocente muriera, así que agarró a la mujer con ambas manos y la colocó de nuevo a salvo en el suelo. Sin siquiera esperar un gracias, regresó rápidamente a la escena original y vio a Hakkar llorando sobre el cuerpo inerte de su esposa. Cayó al suelo y presionó 2 dedos sobre su cuello. El pulso estaba ahí, pero débil. Tenemos que llevarla a un hospital ahora, le dijo a la pobre Avisin. Pero yo no hay tiempo. Si quieres que ella viva, debes seguirme. Luke no tenía idea de si su Speeder soportaría a 2 personas más, incluida una especie considerada 2 veces más pesada que los humanos, pero no le importaba. Salvar a la gente era su prioridad. Pero tan pronto como la pareja estuvo a salvo, supo que debía contactar a Anakin de inmediato. Maldiciéndose a sí mismo por no haber considerado que alguien podría estar siguiéndolo, se preguntó a cuántos no podría rescatar antes de que esto terminara. Otro día en la oficina siempre podría ser amenizado por algunas cosas para Padmé Amidala. Una sesión de emergencia del Senado, un informe de bajas del frente en el borde exterior o una visita sorpresa de su esposo secreto. Senador. Gritó Anakin corriendo hacia la puerta. Maestro Skywalker, esto es totalmente inapropiado. Lo llamó Neela. Completamente desconcertada, Padmé tuvo que mirar 2 veces. Lamento haber irrumpido de esta manera, mi señora, pero no podía esperar a recibir permiso. ¿Debo llamar a seguridad, senador? Preguntó Neela, claramente no contenta por la violación de su protocolo secreto. Suspiró, sabiendo que, si bien Annie podía ser impulsiva, al menos era respetuoso con su tiempo y sus esfuerzos al hacer lo que hacía. Lo que fuera que estuviera sucediendo debía haber sido una emergencia. Está bien, Neela. No será necesario. Su secretaria asintió y salió de la habitación. Anakin prácticamente saltó sobre las puntas de sus pies en anticipación. Sin embargo, eso no lo liberó del apuro. Annie, más vale que tengas una buena razón para aparecer así sin avisar. Si quieres sexo, ya sabes la palabra clave para ello. No es eso, dijo, descartando la sugerencia con un gesto. Se trata de Ahsoka. Sí, definitivamente es una emergencia si no está pensando en sexo. Sí, escuché la noticia. Es muy trágica. No puedo creer que haya hecho algo así. Porque no lo hizo. Fue otra persona. Padmé notó que Anakin tenía esa mirada en los ojos. La convicción férrea que se reflejaba en sus sentimientos cuando tenía una convicción especial sobre algo. ¿Tienes alguna idea de quién? Todavía no. Luke y yo estamos investigando, pero no tenemos mucho tiempo. El almirante Tarkin quiere expulsarla de la orden y el consejo no puede hacer nada al respecto. El senador lanzó una mirada escéptica. Seguro que eso es ilegal. Ni ella ni los Jedi han tenido un juicio adecuado ni la oportunidad de defender sus acusaciones. Créeme, es complicado. Pero como murieron civiles y clones, aparentemente no está en nuestras manos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntó, esperando y lista para ayudar en todo lo posible. Algo no cuadraba en todo esto y la idea de que Ahsoka, una amiga personal suya, matara a inocentes no tenía sentido. Necesito saber qué pasó el día que ella debía unirse a su equipo de seguridad. Ella nunca apareció. Pensé que era por su arresto. Anakin pareció sorprendido ante esa declaración. ¿Qué quieres decir? ¿No le dijiste al capitán Panaka que te reunirías con ella en el hangar del templo Jedi? No, ni yo ni el capitán Panaka le ordenamos nada parecido. Si alguien le dijo lo contrario, no fue de mi entorno. Un manto de silencio se cernía sobre la sala. Cada respuesta parecía conducir a más preguntas. Le están tendiendo una trampa, dijo Anakin sombríamente.
Si no le dijiste que fuera al hangar, otra persona lo hizo para que pareciera que estaba en el lugar de la bomba antes de que explotara. ¿Pero quién querría tenderle una trampa? No lo sé, pero lo voy a averiguar, respondió su marido apretando los puños con rabia. Y cuando lo haga, me lo pagarán. Padmé, reconociendo la furia cruda, supo exactamente cómo contrarrestarla. Annie dijo con dulzura, acercándolo más a ella. Comenzó a darle un masaje ligero en la cabeza, mientras le frotaba el pecho con el otro brazo. Enojarse no ayudará. Ahsoka necesita que seamos sensatos para demostrar su inocencia. Anakin esbozó una pequeña sonrisa y se calmó visiblemente. Tienes razón, Ángel. Siempre tienes razón. En ese momento su comunicador sonó y la voz de Luke comenzó a hablar. Anakin, buenas noticias. Seguro que Ahsoka no fue quien colocó esos droides dentro de la Suten. La esposa de Jakar Bowmani, Leta, es la culpable. Ella lo admitió. Siento que también hay malas noticias, respondió con amargura. Ella admitió que había otro Jedi detrás de todo esto, pero antes de que pudiera darme más detalles, un portador del lado oscuro comenzó a estrangularla. Cuando los localicé, ya era demasiado tarde. Anakin bajó la cabeza en señal de derrota. Por supuesto, ¿qué más podría salir mal? Ella. No está muerta, pero está en coma hipóxico. Los médicos dicen que es posible que no vuelva a despertar. ¿Viste a la persona que intentó matarla? Estaban completamente encapuchados y tenían un sable de luz rojo. Ventress. No era lo suficientemente alto y la hoja no era curva. La pareja se miró mientras la trama parecía complicarse con cada segundo que pasaba. Al no haber una respuesta inmediata, él continuó. ¿Descubriste algo de la senadora Amidala? Sí, de hecho estoy con ella ahora. Curiosamente, nunca le ordenó a Ahsoka que fuera al hangar principal. Esto ha sido un complot desde el principio. Creo que ya tenemos un caso serio contra Tarkin. Nos vemos en el templo. Pero aún nos faltan pruebas de que Ahsoka no esté definitivamente detrás de todo esto. No importa. Tenemos que hacer algo. Nos reuniremos en breve. Anakin está fuera. No era frecuente que el elegido sintiera que estaba en una batalla perdida, pero esta sin duda entraba en esa categoría. Suspirando profundamente, de repente se sintió cansado. Esto no va bien. Pero la ex reina de Naboo no quiso ni oír hablar de ello, reavivando la chispa necesaria para hacer más. No nos rendiremos. Ve a buscar a Luke y al maestro Yoda. Cuéntales todo lo que has averiguado. Voy a ir al centro de detención. ¿Y hacer qué? Padmé presionó un botón en su escritorio que solicitaba un transporte. Representarla legalmente. Ha habido varios errores e irregularidades en esta investigación desde el principio, algunos de los cuales podrían ser ilegales. Voy a tratar de desestimar estos cargos con fundamentos indebidos. Anakin no pudo evitar enamorarse cada vez más de su esposa. ¿Alguna vez te he dicho lo increíble que eres? Hay más formas de luchar que con un sable de luz, Annie respondió Padmé con una sonrisa. Ahora, vete. No necesitaba que se lo dijeran dos veces. Solo una persona en el mundo podía decirle a Anakin Skywalker qué hacer, y él preferiría morir antes que pasar otro día sin ella. El conde Dooku no pudo evitar sonreír cuando el pequeño e insignificante peón frente a él se inclinó en señal de lealtad a sus deseos. La persona de interés en el caso de Ahsoka Tano ha sido eliminada, mi señor. Excelente trabajo, mi aprendiz. Lo has hecho muy bien. Quédate ahí y espera mis órdenes. Sí, conde. La transmisión terminó. El ex Jedi convertido en Sith nunca se había sentido más satisfecho. Todos los Jedi estaban satisfechos con lo que les había sucedido. El hecho de que tantos entre sus propias filas se sintieran insatisfechos con la guerra y desilusionados con la orden en general hablaba de la verdad del viejo dicho. Los Sith nunca se extinguirían mientras los Jedi existieran para reponer sus filas. Una vez, él fue un verdadero creyente. Ahora, el desdén que sentía por ellos no tenía límites. Son unos tontos de mente simple, se dijo en voz baja para sí mismos. Incapaces de discernir cuando uno de los suyos está siendo manipulado. Absolutamente ajenos a para quién trabajan realmente. Incluso ahora, Dooku no encontraba verdadero placer en vengarse de las personas que alguna vez consideró amigos y familiares. Era su arrogancia, ceguera y falta de voluntad para cambiar lo que alimentaba su ira. Todavía no podían ver más allá de sus propias narices a pesar de haberles advertido muchas veces, a pesar de haber intentado ganarse a Obi-Wan.
Habría sido el compañero perfecto. El tipo de Jedi adecuado para devolver el orden y la decencia a la galaxia y a los Jedi en general. No importaba. Kenobi ardería con el resto. Si los Jedi tenían que morir para que la corrupción terminara y la paz reinara, que así fuera. Este último aprendiz sería perfecto para sus futuros planes de derrocar a Sidious. Presionó un botón y se arrodilló en señal de sumisión. Pronto, la silueta de un hombre mayor vestido con una túnica roja de seda apareció ante él. Señor tirano. El acto que ha solicitado se ha llevado a cabo, mi maestro. Ahsoka Tano sigue siendo la principal sospechosa y está bajo vigilancia de la República. Pronto será eliminada. Excelente trabajo, mi aprendiz. Lo has hecho muy bien. ¿Y qué pasa con Anakin Skywalker y ese tal Luke Ashton? ¿Representan una amenaza? Sidious prácticamente se rió. Ninguno de ellos tiene la prueba ni la capacidad de evitar que Tano se enfrente a su destino. Mantengamos a los Jedi inconscientes e indefensos. Eso será suficiente. Como desees. ¿Hay algo más, mi amo? No. Procura mantener la presión en el borde medio y exterior. La guerra está mucho más cerca de terminar. Por tus órdenes. La transmisión terminó y uno de sus muchos droides comando se acercó a él. Mi señor, hemos engañado a la Jedi Ahsoka Tano como nos pidió, dijo con la voz del capitán Panaka a modo de demostración. ¿Deberíamos abandonar Coruscant? Nuestro trabajo aquí está hecho. Preparen mi nave. Nos reuniremos con la flota principal cerca del sistema Moonilist. Sí, señor. Dooku permitió que su poder en el lado oscuro floreciera mientras inhalaba y exhalaba. La saga del Padawan de Skywalker había sido inesperada, pero aceleraría el final de la guerra en la que estaba destinado a asumir el mando total de la galaxia a expensas de su maestro y de aquellos que no podían ver más allá de un día a la vez. Él controlaba la oscuridad, no al revés. Ir más allá del sufrimiento y alcanzar el poder total era el verdadero propósito de sus planes. El movimiento separatista lo demostró. Pronto, muy pronto, acumularía el poder para gobernar de una vez por todas. Luke y Anakin corrieron lo más rápido que pudieron para encontrar al maestro Yoda una vez que regresaron al templo, pero cuando lo hicieron, la visión fue siniestra. El pequeño maestro verde estaba de pie en uno de los enormes pasillos hablando con una figura alta que se parecía mucho a Tarkin, siseó Luke. Anakin lo miró con extrañeza, notando que era la primera vez que su nuevo amigo expresaba su profundo desagrado por alguien. Sé que puede ser un poco rígido, pero simplemente está haciendo su trabajo. ¿Su trabajo? Luke prácticamente balbuceó. Está intentando poner a tu Padawan tras las rejas de por vida o ejecutarla. Si no fuera un almirante, sería un dictador en algún otro ámbito de la vida. El hecho de que su padre no pareciera tener ningún tipo de hostilidad hacia Tarkin lo molestaba enormemente. Por otra parte, él había sido la única persona que tenía un mínimo de control sobre Darth Vader. Su relación parecía contribuir a esa dinámica. Luke no perdió tiempo en correr hacia adelante, listo para eliminar físicamente al genocida, engreído y desperdicio de espacio si era necesario. No te preocupes más. Ten la seguridad de que el asunto está en nuestras manos. ¿Qué está pasando aquí? Interrumpió groseramente. El maestro Yoda dio un suspiro cansado mientras Tarkin parecía evaluarlo de manera arrogante. ¿Eres Luke Ashton? He oído hablar mucho de ti. Estoy seguro de que sí, fue la fría respuesta. También me dijeron que eras más educado, bromeó Tarkin. Te mostraré lo educado que puedo ser. Luke sabía que estaba siendo tan imprudente como su padre, pero Tarkin tenía la distinción de ser una de las pocas personas que podían meterse bajo su piel. Sidious podría haber sido la encarnación del mal, el almirante que pronto sería Grand Moff simbolizaba un tipo diferente. Despiadado, frío, ordenado y sin vacilaciones en usar el miedo como un medio para mantener a la gente a raya. Incluso si aún no había cometido ninguna atrocidad formal, no había forma de perdonar al hombre que destruyó el mundo natal de su hermana, a sus padres adoptivos y a miles de millones de personas más junto con él. No importaba si conocía o no la verdadera identidad o los planes de Palpatine, ya que los seguiría para lograr el poder tan deseado. Iba por buen camino para arrestar a Ahsoka y marginar a la Orden. Su padre le puso una mano en el hombro para demostrarle que estaba yendo demasiado lejos. Esa ironía le permitió a Luke volver a centrarse en sí mismo, aunque le costó un esfuerzo considerable. Almirante, esta investigación es un poco apresurada, ¿no cree? Trató de razonar Anakin.
Por el contrario, yo diría que hemos hecho un trabajo extremadamente minucioso, respondió Tarkin con altivez. No podemos permitir que una tragedia así quede sin respuesta. Tenemos nuevas pruebas, replicó Anakin. Pruebas que podrían demostrar que mi Padawan es inocente. Sea cual sea la prueba, se le permitirá presentarla en el tribunal. El maestro Yoda y el resto del consejo finalmente consideraron apropiado que la Padawan Tano debe ser juzgada en un contexto civil. Usted también debería hacerlo. Buen día. Luke tenía muchas ganas de golpear al hombre mientras se daba la vuelta, pero se resistió a hacerlo. Por ahora, centró su atención en Yoda, incrédulo. Maestro, ¿cómo pudiste ceder ante las exigencias de Tarkin? Me temo que no había muchas opciones. Legalmente, Tarkin tiene el poder. No podemos ser vistos como si estuviéramos actuando en contra del Senado. Luke todavía no podía entender cómo podían inclinarse tan fácilmente. Evidentemente, Anakin tampoco podía. Maestro, dijo el elegido. La senadora Amidala nunca ordenó a Ahsoka que bajara al hangar donde ocurrió la explosión. Descubrimos que la bomba fue suministrada a un trabajador del templo por alguien a quien le habían dado los droides siguiendo instrucciones de otro Jedi, no de Ahsoka. Y conoces la identidad de este Jedi, ¿verdad? Los hombres se miraron unos a otros con tristeza, puntualizando la siguiente información. Nuestro testigo fue estrangulado por un misterioso usuario del lado oscuro, le dijo Luke. El testigo se encuentra actualmente en coma. De repente, Yoda parecía tan viejo como realmente era. Cansado de la guerra, la política y la nube interminable del lado oscuro que los rodeaba constantemente. Se confirma mi teoría de que los Sith están detrás de esto. Obra de Darth Sidious. El corazón de Luke dio un vuelco. Así que el consejo ya sabía de su existencia. ¿Pero cómo? ¿Tenemos pruebas suficientes para reivindicar a Ahsoka? Me temo que no, concluyó Yoda con tristeza. Entonces, ¿eso es todo? ¿Nos rendiremos y dejaremos que Ahsoka se pudra? Pensé que los Jedi protegían a los suyos, dijo Anakin enfáticamente, elevando la voz de manera constante. Pensé lo mismo, concordó Luke en voz baja. Cualquiera que estuviera mirando podría interpretar su conversación como una falta de respeto, pero Yoda comprendió su dolor. La decisión de expulsar a Ahsoka se tomó con extrema renuencia como consecuencia de la presión. Esta guerra se ha vuelto complicada y perturbadora. Ha puesto todo en tela de juicio. ¿Entonces nuestros esfuerzos fueron en vano? Yoda levantó la cabeza y los miró fijamente a ambos. ¿En vano? No, creo que no. Seguirás averiguando más, lo harás. No te lo impediré. El viejo maestro se alejó cojeando con su bastón, y esta vez la aprobación sonó un tanto hueca. ¿Qué más podían hacer? Anakin repitió lo mismo en cuanto Yoda dobló la esquina. Tarkin se dirige a llevar a Ahsoka de regreso al consejo para expulsarla formalmente. Creo que nos hemos quedado sin opciones. No estaría tan seguro. Obi-Wan apareció ante su vista con una expresión sombría, pero luciendo mucho más decidido. Nunca he sabido que Anakin Skywalker se rindiera, ni tampoco Luke Ahsoka. Hay algo que no cuadra en esta situación. Merece una mirada más atenta. Obi-Wan, dijo Anakin con gran ansiedad. Por favor, dime que no votaste para expulsar a Ahsoka. No lo hice. Estaba muy en contra, pero mis opiniones fueron superadas en la votación. Aunque no he estado aquí durante todo el incidente, estoy de acuerdo en que Ahsoka está siendo incriminada. Estamos cerca de demostrarlo, le dijo Luke con seriedad. Sabemos que hay otro Jedi detrás de esto. Probablemente fue él quien colocó la evidencia en su habitación y la engañó para que fuera al hangar principal. ¿Pero cuál es? Dijo Anakin, exasperado. Hay miles de Jedi. Este era el quid de la cuestión. Los últimos Jedi se esforzaron por encontrar una respuesta, pero no la encontraron. Cualquier Jedi podía ponerse una capa negra equipada con un modulador de voz. Muy pocos llevaban sables de luz rojos. En la línea temporal anterior, Barry Sofee se los robó a Asajj Ventress, pero los que usaba este misterioso miembro del lado oscuro no coincidían con esa descripción. De hecho, el ex asesino no estaba ni cerca de nada de esto. ¿Qué faltaba? ¿Mi suposición? Fue alguien cercano a ella, dijo Obi-Wan. Alguien en quien confiaba. No cualquiera puede plantar pruebas o entrar en la habitación de otro Jedi. Luke se dio cuenta de algo, como si fuera un X-Wing desbocado. ¿Cómo pudo ser tan estúpido? La respuesta estuvo allí desde el principio.
Espera, sé qué hacer, dijo de repente, sintiendo que la energía volvía a fluir a su cuerpo de 48 años. La esposa de Hakar describió a la persona que le dio a los nanodroides como una mujer, de baja estatura y vestida toda de negro. ¿A quién se parece? ¿A qué otro Padawan es cercana a Sokka? ¿Cómo pude ser tan miope? Se reprendió mentalmente. Barry Sofee, respondió Anakin sin dudarlo. Aún tenemos tiempo, dijo Luke con vehemencia. Puedes llamar a Padmé a su transmisor y preguntarle si Ahsoka había estado con Barris en algún momento antes del bombardeo. ¿Es eso siquiera una pregunta? Luke asintió y comenzó a correr por el pasillo. ¿A dónde vas? Le gritó Obi-Wan. Para ver si el maestro Luminara sabía dónde estaba Barris alrededor del mediodía de hoy. Anakin le sonrió a su antiguo maestro antes de presionar su comunicador. Creo que acabas de salvar el día. Es curioso, normalmente ese es tu trabajo. Anakin repentinamente pareció humilde y no pudo evitar mirar fijamente a Luke. Por una vez, eso realmente no me importa. Padmé no tenía el poder de los trucos mentales Jedi. No los necesitaba. El poder de la persuasión política podía ser un poderoso aliado en sí mismo. Especialmente cuando se enfrentaba a un comandante clon testarudo. Lo siento, senador. El almirante Tarkin ha ordenado que nadie se le permitirá visitarla o verla. Lo sé perfectamente, interrumpió ella. ¿Y sabe que al hacerlo está violando la ley de la República? En concreto, el artículo 6 de la Constitución, que otorga el derecho a asistencia letrada y al menos una visita de un abogado o amigo 24 horas después del arresto. Pero, son órdenes del almirante. Esto es una operación militar, balbuceó Fox. No me importa qué tipo de operación sea, respondió ella, poniendo más hielo en su voz de lo habitual. Sin embargo, se ha vuelto evidente que se trata de una operación ilegal. Soy miembro del Senado Galáctico, el organismo civil que supervisará su juicio, por lo tanto, tengo derecho a hablar con el acusado si así lo deseo. Comandante, abra esa puerta. En ese momento supo que Fox no se negaría. Sus soldados de choque nunca maltratarían y intentarían eliminar físicamente a un senador galáctico, especialmente a una mujer. No tenían conocimiento del sistema legal como ella. De mala gana, el clon obedeció. También puedes decirle al almirante Tarkin que tengo algunas preguntas para él cuando llegue. Si todo está arreglado al final del día, ni siquiera habrá juicio. Al entrar, pudo ver que Ahsoka parecía estar bien físicamente, pero mentalmente estaba marcada y confundida. Pobre muchacha. ¿Cómo se pudo permitir que esto sucediera? Senadora Amidala. Gritó la togrutana, incorporándose de su solitario banco de acero. ¿Qué está haciendo aquí? Representando sus derechos legales como ciudadano de la República. Lo que le han hecho es vergonzoso y me aseguraré de que esto no llegue a ninguna parte. La voz de la mujer tenía unos matices tan fuertes que Ahsoka quedó momentáneamente atónita. No sé qué decir, gracias. No hace falta que me lo agradezcas, dijo Padmé, poniéndole una mano reconfortante alrededor de la cintura. Es mi deber como senadora, sonrió antes de añadir. Aunque si quieres agradecerle a alguien, dáselo a Anakin y Luke. Han trabajado incansablemente para liberarte. Eso trajo una sonrisa al rostro de Ahsoka cuando de repente su comunicador se activó. Padmé, ¿estás ahí? Preguntó la voz de Anakin. Alto y claro, Anakin. ¿Estás con Ahsoka? Estoy con ella mientras hablamos. ¿Qué está pasando? Necesitamos saber si ella vio a Barry Sofee en algún momento antes del atentado. La sonrisa en el rostro de Ahsoka se transformó en una de confusión. ¿Y qué tiene que ver Barris con todo esto? Simplemente responde la pregunta, Ahsoka. No tenemos mucho tiempo. El Consejo Jedi votó expulsarte de la Orden. El almirante Tarkin está de camino. Pero esto solo sirvió para herir y desconcertar aún más al Padawan. El Consejo me expulsó. Esta vez se escuchó nuevamente la voz de Anakin, inusualmente paciente y comprensiva. Ahsoka, escúchame. Creemos que sabemos quién está realmente detrás de esto. Estás molesta y no te culpo en lo más mínimo. Pero tienes que responder la pregunta. Por favor. La insinuación fue suficiente y solo le causó más dolor, pues hizo lo que le pidieron. Sí. Ella estaba en mi habitación meditando conmigo el día antes de que todo ocurriera. Padmé asimiló todo esto y se preguntó hasta qué punto era tan profunda esta trama. ¿Cómo podía un Jedi hacerle algo tan cruel e innecesario a uno de los suyos?
Quédate con la senadora Amidala, dijo Anakin. No te separes de su lado. Padmé, entretén al almirante Tarkin lo mejor que puedas. No me limitaré a ganar tiempo, respondió Padmé con una expresión dura en el rostro. El almirante Tarkin se llevará una desagradable sorpresa. Ese es el senador que conozco. Te mantendré informado. El comunicador se cortó y Padmé tuvo que hacer todo lo posible para consolar a la Padawan perdida y traicionada. No hacía falta ser Jedi para saber que Ahsoka nunca se había sentido peor. Afortunadamente para Luke, Luminara no estaba fuera del mundo y la encontró en una de las salas de meditación. Comandante Axto. ¿En qué puedo ayudarle? Espero no interrumpirte, pero necesito hablar contigo inmediatamente. La Mirialana se levantó del suelo y esbozó una sonrisa amable. No, en absoluto. Ya casi había terminado. ¿Qué tienes en mente? No había manera de decirlo con delicadeza, así que Luke fue directo al grano. Maestro, se trata de lo que le pasó a Ahsoka Tano. Sí, lo he oído. Fue un shock terrible. Ella y yo servimos juntas muchas veces. Personalmente, a los últimos Jedi no les disgustaba Luminara Unduli en sí, pero representaba a aquellos como Mundi, que llevaban el desapego demasiado lejos sin tener en cuenta el impacto emocional que las decisiones y los acontecimientos de la vida tenían en las personas. La arrogancia y la ceguera que permitieron que los Jedi fueran destruidos. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. El maestro Skywalker y yo tenemos cada vez más razones para creer que no fue ella, sino otra persona. Luminara arqueó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Y quién crees que era? Tu Padawan, Barris. Como era de esperar, los mirialanos se negaron a creerlo. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo está ella detrás de todo esto? No tengo mucho tiempo para explicar. Solo necesito saber si ella se quedó dentro del templo o salió hoy. La mirada abatida en el rostro de Luminara hablaba más que las palabras. Ella salió. Fue al mercado a comprar un manjar que solo se encuentra en nuestro mundo natal. ¿A qué hora aproximadamente? Luminara parecía no querer responder, pero lo hizo de todos modos. A eso de media mañana. Regresó hace 1 hora y media. Gracias, maestro. Haciendo una reverencia se dispuso a marcharse, pero no sin antes decirle una última palabra del abatido maestro Jedi. Comandante. Por favor, muéstrele a mi Padawan la compasión y la decencia que Skywalker no recibió. Se detuvo un momento, se dio la vuelta y asintió para confirmarlo antes de salir. Desafortunadamente, era una promesa que no podía cumplir. Luke avisó a Anakin y juntos se acercaron a la puerta de la habitación de Barris. No podemos dejarla escapar, dijo el primero, endureciendo su tono. De lo contrario, nunca liberaremos a Ahsoka. No hay necesidad de hacer sonar ninguna alarma. Ella ya está nerviosa. Puedo sentirlo. Yo también puedo. Prepárate para cualquier cosa. Juntos, dijo Luke asintiendo afirmativamente. Anakin presionó el botón de la puerta, lo que emitió un pitido. Ingresar. Los dos Jedi entraron en la habitación y encontraron a Barris meditando en el suelo. Al parecer, ella disimulaba bien su ansiedad. Maestro Skywalker, comandante Luke. ¿Qué están haciendo aquí? Preguntó con calma, poniéndose de pie. Barris, necesitamos hablar contigo sobre Ahsoka, comenzó Anakin. Es una de mis mejores amigas. Me rompe el corazón verla expulsada de la orden. Ojalá pudiera hacer más. Esa respuesta había sido demasiado rápida. Anakin dio un paso adelante y usó su cuerpo para protegerla de la visión de Luke, quien rápidamente tomó su sable de luz de la mesa. Tal vez sí, continuó la morena. Hemos estado investigando esto nosotros mismos. Después de días dándole vueltas a cada pista, no tenemos ninguna duda de que alguien más está detrás de esto. Si no fue Ahsoka, ¿quién lo hizo? La voz de Barris permaneció tranquila, pero Luke podía percibir mucho miedo en ella, y oscuridad. Fingió no notar que ella se acercaba a la pared del fondo. Un Jedi oscuro, respondió Anakin. Uno que traicionó a la orden y a un amigo. No habrás estado hoy en la ciudad, ¿verdad? Preguntó Luke sabiendo que la inevitable confrontación estaba cerca. Solo un poquito más lo era. Mi maestro y yo deseábamos un manjar que solo se elaboraba en nuestro mundo natal, Mirial. En un mercado había algunas muestras. ¿Y por casualidad usted estaba en el distrito sur de Coruscant? No. ¿Por qué tendría que ir allí? Ahora el pánico se hizo notar en sus respuestas.
Tal vez para silenciar a un testigo potencial. No, dime, interrumpió Anakin. ¿Sentiste algún remordimiento por incriminar a uno de tus mejores amigos y matar a 26 inocentes? Eso funcionó. Barris invocó un sable de luz debajo de una maceta y su color no era azul. Saltó con un grito hacia Anakin, pero su ataque fue bloqueado por un silbido de color esmeralda. Qué curioso, me pregunto de dónde sacaste esa cosita, escupió Anakin. De mi nuevo maestro, dijo Barris con una sonrisa maliciosa. Atacó de nuevo, pero la pelea terminó antes de empezar. La joven Padawan no pudo hacer frente al poder de dos de los Jedi más fuertes de la historia. Luke bloqueó su ataque hacia arriba y luego hacia abajo, haciendo girar la espada fuera de su mano. Anakin terminó el resto, usando la fuerza para estrellarla contra la pared, eliminando efectivamente cualquier posibilidad de movimiento o escape. Anakin caminó hacia Barris, con desprecio y rabia en sus ojos azules. Vamos. Vamos a dar un paseo. No creo que Dooku esté muy contento contigo. Padmé decidió que no le gustaba el almirante Tarkin. Ni un poco. Por muy eficaz que fuera como militar, lo encontraba condescendiente, grosero, adulador y demasiado autoritario. Exactamente el tipo de persona inadecuado para ejercer el poder en la República. Senadora Amidala, usted está violando una investigación militar y mi orden de que nadie esté autorizado a visitar a Padawan Tano, ya que ahora enfrenta cargos de traición y sedición. Y ya le he dicho, almirante Tarkin, que esto es una violación de la ley de la República y motivo de desestimación automática de sus cargos. Sea lo que haya sucedido, para mí está muy claro que usted no tiene ningún interés real en lograr justicia. Se encontraban dentro de las instalaciones con soldados clon de choque observándolos con gran interés. Ahsoka se paró detrás de ella mientras Tarkin continuaba lanzando amenazas veladas. Senador, he intentado ser paciente y razonar con usted, pero debo advertirle que, por muy influyente que sea, no es invulnerable. Nadie está por encima de la ley. Lo mismo te pasa a ti, respondió ella. Te daré una última oportunidad. Hazte a un lado y permite que continúe el proceso formal. Ella ya no es una Jedi y no permitiré que nadie se interponga en el procedimiento y el orden adecuados. Los ojos castaños de Padmé, normalmente suaves, se endurecieron. No iba a ir a ninguna parte. Incluso si el almirante terminaba ordenando su arresto, eso le causaría muchos más dolores de cabeza a él que a ella. Pero Tarkin nunca tuvo la oportunidad. Justo a tiempo, Anakin y Luke irrumpieron por la puerta, arrastrando a Barris con ellos, con las manos envueltas. Almirante, tenemos una confesión que hacerle, anunció la morena. Luke observó la escena y vio a Padmé frente a Tarkin, sin duda diciéndole que se alejara caminando de un muelle corto. Esto le generó una fuerte sensación de déjà vu. Ella se parece casi exactamente a Leia dándole el negocio. El respeto que sentía por su madre, ya de por sí alto, aumentó mucho más. ¿De verdad?, preguntó Tarkin. ¿Y esta jovencita es la verdadera culpable? Dile la verdad, ordenó Anakin. No era una petición. Por extraño que pareciera, a Barris no parecía importarle revelar todo delante de Tarkin, aunque no había muchas opciones. Puse una bomba en el templo Jedi, dijo en tono desafiante. Engañé a Ahsoka para que bajara al hangar principal, planté pruebas en su habitación y traté de matar a un testigo que podría haber demostrado su inocencia. La revelación sorprendió a todos los presentes, menos a los que ya sabían que era verdad. Incluso el normalmente imperturbable Tarkin parecía estar educadamente desconcertado. «Barris, ¿por qué?», preguntó Ahsoka débilmente. «Porque me di cuenta de que los Jedi son los verdaderos monstruos de esta guerra», gritó. «Se supone que somos guardianes de la paz y, sin embargo, a donde quiera que vamos, no hay nada más que muerte y destrucción. ¿Y mataste a 26 inocentes para demostrar eso?», Tarkin resopló sarcásticamente. Lejos de sentir remordimiento, Barris comenzó a reír de una manera fría y aterradora. «Ni siquiera sabes para quién trabajas realmente. He visto la verdad, el futuro. Los Jedi no están en él». Sus palabras provocaron un escalofrío en la columna vertebral de Luke. Barris definitivamente no sabía toda la verdad sobre las guerras clon la primera vez. ¿Era posible que supiera más en este presente alterado? Necesito averiguarlo. Y pronto. Maestro Skywalker, comandante Ahch-To, creo que han resuelto este misterio, concedió Tarkin ante una confesión completa. La Padawan Ofee será detenida, expulsada de la Orden Jedi y sometida a juicio.
Asintió con la cabeza hacia el comandante Fox y Ahsoka. Libérala. Los soldados de choque les permitieron salir de la instalación sin ser molestados. Vamos. Volvamos a casa, anunció Anakin en voz baja. Pero nadie sabía a qué hogar regresar, pues los cimientos habían sido sacudidos hasta sus cimientos. Luke no pudo evitar percibir el profundo nivel de dolor y desconfianza en el rostro de Ahsoka, preguntándose si ya era demasiado tarde para persuadirla de que se quedara. Ahsoka, lo siento mucho por todo. Te ofrecemos nuestras más humildes disculpas, pequeño Sokka. El consejo se equivocó al acusarte. Has demostrado tanta fuerza y resistencia en tu lucha por demostrar tu inocencia. Esta es la verdadera señal de un caballero Jedi. Esta fue en realidad tu gran prueba. Ahora lo vemos. Entendemos que la fuerza funciona de maneras misteriosas. Gracias a esta prueba, te has convertido en un Jedi más grande de lo que hubieras sido de otra manera. Puedes volver a la orden. Ahsoka Tano los escuchó a todos. Anakin, Plo, Saseedin, Ki-Adi-Mundi, Mace Windu, el maestro Yoda. Todos hablaron de su terrible experiencia como si fuera una prueba grande y noble. La alabaron uno por uno, pero sus palabras parecían vacías. Te lo pedimos de nuevo, Ahsoka, continuó su maestro. Te lo pido de nuevo. Esa trenza de Padawan ya no será necesaria. Él le tendió la mano como un gesto. Ella quería tomarla, cómo quería tomarla y fingir que nada de esto había sucedido. Pero Ahsoka Tano no podía perdonar tan fácilmente. Anakin y Luke habían creído que eso era verdad, pero el Consejo Jedi, al que ella veneraba y obedecía una y otra vez, ya no defendía lo que decía. Con el corazón apesadumbrado, cogió ambas manos y cerró lentamente la espalda de su amo formando un puño. Anakin supo lo que eso significaba y sus cejas se arquearon hasta la línea del cabello. Lo siento, maestro, pero no voy a volver. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue. Nunca sabrían cuánto dolor le causó la decisión que acababa de tomar. El único hogar que conoció quedó empañado para siempre. Todas las personas que amaba y que le importaban quedaron atrás en el espejo retrovisor. Es cierto que no la habían expulsado formalmente, pero el hecho de que votaran sin escuchar su versión de la historia fue la gota que colmó el vaso. En 2 ocasiones se negó a que su ahora ex amo volviera a unirse a su lado. No era la primera vez que se preguntaba si eso podría haber sido un error. Anakin lo había dicho. Tal vez tenía razón, tal vez había una oportunidad de volver a recorrer ese camino en la vida en algún momento. Pero ahora no. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras Ahsoka bajaba los famosos escalones del templo Jedi, queriendo abandonar su presencia antes de que proyectara una sombra más profunda en su corazón. Lo siento, maestro, pero no puedo ser un Jedi. No así, no en la situación actual de la Orden. ¿Sabes? Una parte de mí cree que sería más ético dejarte salir de aquí. La voz de Luke Ahsoka llegó desde arriba y efectivamente allí estaba, sentado en la cornisa superior con vista a los escalones que conducían a la calle. Pero las consecuencias de tu marcha superan con creces cualquier beneficio potencial. Saltó impresionantemente frente a ella, con el cabello rubio brillando bajo el sol de Coruscant. Luke, lo siento. No puedo arrepentirme de mi decisión. Entiendo que quieras dejar atrás la vida de Jedi. Créeme, lo entiendo. Anakin ya me dio el mismo discurso, le dijo sin rodeos. No quiero oír otro. No es un discurso. Luke parecía muy nervioso, incluso por primera vez desde que Ahsoka lo conoció. Casi como si quisiera decirle algo pero no supiera cómo. Ella podía percibir inquietud y anticipación al mismo tiempo. No te rindas. Lo que digas no importa ahora. Tengo que encontrar mi propio camino. No se trata solo de ti, respondió. No se trata de mí, del consejo, de Obi-Wan, de Yoda o de quien sea. Hay algo más importante en juego. Ahsoka sintió que se estaba irritando, al borde de la ira. Aún así, nunca te molestaste en decírmelo, incluso después de prometerlo varias veces. No hubo un buen momento ni tiempo. Nunca tuve la oportunidad de, bajó la mirada y apretó los labios, intentando formar las frases adecuadas. Tienes que confiar en mí. Sabía que eras inocente desde el principio. No comparto las mismas creencias que los miembros del consejo. Lo sabes. Pero Ahsoka ya estaba harta de todas las tonterías que los Jedi o quien fuera que quisieran darle. Había llegado el momento de marcharse. ¿Ah, sí?
Entonces, ¿por qué no me cuentas de una vez por todas cómo eres tan poderoso a pesar de no haber puesto un pie en el templo Jedi hasta hace 3 meses? ¿Qué estuviste haciendo en el borde exterior y en las regiones desconocidas todo este tiempo? ¿Y cómo pareces percibir las cosas antes de que sucedan mejor que cualquier Jedi vivo? Luke nuevamente no pudo encontrar las palabras para decir, el lenguaje básico galáctico no fluía correctamente. Olvídalo. Esto es una pérdida de tiempo. Ella caminó a su alrededor y se preparó para embarcarse en una nueva vida, donde quiera que la llevara. Hasta que escuchó las fatídicas palabras. Porque mi nombre es Luke Skywalker. Lentamente, Ahsoka se giró, digiriendo las palabras que entraban en su cerebro. He regresado casi 50 años al pasado para evitar que le ocurra a la galaxia un destino demasiado horroroso y terrible para relatarlo. Luke Skywalker repitió lentamente, asegurándose de haber escuchado el nombre correctamente. ¿Y eso significa que tú eres? El hijo de Anakin Skywalker, sí, terminó por ella. Y de Padmé Amidala. Ahsoka se sorprendió menos de lo que hubiera estado en otras circunstancias, pero todo lo que decía Luke debería calificarlo para un manicomio. Pero ¿y cómo es eso posible? Es una larga historia, dijo Luke con un suspiro. No tengo tiempo para ahondar en todos los detalles. Lo importante es que logré encontrar una forma de regresar a este momento de la línea temporal a través de la fuerza. Su afirmación no tenía sentido. El viaje en el tiempo era un tema extremadamente vago y esotérico, sin ninguna evidencia concreta que sugiriera siquiera su existencia. Y sin embargo, y eso explicaría muchas cosas. Especialmente todo el conocimiento previo sobre ciertas cosas. Tu poder. Sí, así fue como supe dónde encontrar a Obi-Wan en Florm y salvar a la maestra Gallia. Así fue como ya estaba al tanto de la relación entre Anakin y Padmé. Así fue como supe que no eras tú el responsable del bombardeo del templo. Ahsoka se sintió como si la hubiera golpeado un deslizador. La fuerza había estado tan nublada últimamente, la visión de cada Jedi se había vuelto obsoleta, prácticamente inútil. No percibió ninguna mentira, ninguna falsedad saliendo de los labios de Luke, pero aún había mucho que no entendía. ¿Exactamente cuántos años tienes? Preguntó ella. 48 años en cuerpo, respondió. Entonces eso significa que tu nacimiento es en menos de un año. ¿Eso significa que Padmé sí? Hasta donde yo sé, no, respondió rápidamente Luke sobre la posibilidad de que su madre esté embarazada. Aunque mi presencia en esta línea temporal puede haber complicado eso. Sin embargo, si eso sucede, se creará una paradoja y las leyes del universo eventualmente la corregirán. Posiblemente esté viviendo un tiempo prestado, pensó Ahsoka cuando se dio cuenta de la horrible realidad. ¿Y tú eres un Jedi? Los ojos azules de Luke se tornaron extremadamente melancólicos. Ella percibió un gran dolor y fracaso en él ahora. Sí, en cierto modo. Yo era un gran maestre, el jefe de la orden. Igual que Yoda, afirmó Ahsoka. Pero espera. Si eres un Jedi y un gran maestro, ¿qué terrible destino te hizo regresar? ¿Por qué estás aquí? Porque soy el último, respondió tristemente. No podía creer lo que oía. ¿Los Jedi se habían extinguido? ¿Cómo podía pasar algo así? Una vez más, la Togruta no percibió ninguna mentira en los labios del hombre. No estás bromeando, ¿verdad? Me temo que no. Alrededor de la época de mi nacimiento, dentro de casi 9 meses, todo cambiará. La República se transformará en un imperio, los Jedi serán aniquilados y los Sith gobernarán la galaxia con puño de hierro. Nadie podrá escapar de ello. Ahsoka abrió la boca para decir algo y luego la cerró, sin saber qué decir después de una declaración tan dura. Cuando encontró las palabras, siguió el mismo patrón de una persona que aún no es consciente de la verdadera naturaleza de la guerra. ¿Eso significa que los separatistas ganan? Luke esbozó una sonrisa triste, ácida y amarga. No. Lo hizo la República. Dooku y Grievous fueron asesinados y todos los droides fueron desmantelados. Fue manipulado desde dentro. Por Palpatine. Las revelaciones se volvieron cada vez más horripilantes para Ahsoka. ¿Palpatine es el Lord Sith? Preguntó débilmente. Sí. Es a quien los Jedi han estado buscando desde el principio. Su verdadero nombre es Darth Sidious, una criatura malévola de pura maldad y crueldad abyecta. La guerra ha sido obra suya. La República, los separatistas, los clones, los droides, todo. Lo que dijo Barris hoy en esa prisión era parcialmente cierto.
Los Jedi han sido engañados para que sirvan a lo que buscan destruir. Han sido manipulados a cada paso. Ahsoka asimiló todo esto y de repente todo quedó claro. El bombardeo, la culpa que asumió, todo lo que había sucedido estaba bajo la dirección de un solo hombre. Imaginar al amable y elegante canciller como un malvado y conspirador Lord Sith seguía siendo difícil incluso ahora. Sin embargo, como sucedió con todo lo demás que mencionó Luke, era la única explicación que tenía sentido. Hay algo que todavía no entiendo. Dijiste que eras un Jedi. Pero si ellos fueron destruidos, ¿cómo terminaste convirtiéndote en uno? ¿Qué pasó con Padmé, Obi-Wan, Yoda y todos los demás? ¿Anakin no terminó destruyendo a los Sith como profetizó? Fracasó. Las lágrimas se formaron en los ojos azules de Luke. No había forma de confundir el dolor y la tristeza que sentía ahora. Eran tan intensos que Ahsoka casi no quería que él respondiera a sus preguntas. Peor, dijo finalmente con voz ronca. Anakin cae al lado oscuro. Ataca el templo Jedi y mata a todos los que están dentro, incluso a los jóvenes. La ex Padawan se sentía físicamente enferma. No, no podía ser. El Anakin que ella conocía, su Skigui, nunca haría cosas tan horribles. Sin embargo, la prueba estaba en el hombre que estaba frente a ella. ¿Cómo? Susurró ella. Sidious se volvió loco y le hizo falsas promesas. Creyó equivocadamente que Padmé moriría al dar a luz si no actuaba. Irónicamente, al hacerlo hizo que su visión se hiciera realidad. Ella perdió la voluntad de vivir después de que mi hermana y yo naciéramos. ¿Hermana? Había mucho que analizar allí, pero Ahsoka mantuvo su línea de preguntas lineal. ¿Y nadie intentó detenerlo? ¿Nadie lo vio venir? Palpatine se las arregló para manipular la situación en todo momento. A medida que la guerra se prolongaba, la desilusión de Anakin crecía y cuando los Jedi se dieron cuenta de que los habían engañado, ya era demasiado tarde. Obi-Wan y Yoda intentaron salvarlo todo, pero ambos fracasaron. Fueron los únicos dos maestros que sobrevivieron a la purga. ¿Pero qué pasa con Anakin? ¿Nadie intentó detenerlo? ¿Ayudarle? Luke sacudió la cabeza, obligándose a no vomitar ante la imagen traumática de su padre ardiendo en la ladera de una pendiente en llamas y gritando su odio eterno hacia alguien a quien alguna vez consideró un hermano. Padmé intentó devolverle la cordura. Obi-Wan también lo hizo, pero Anakin no lo escuchó. Decidió que no era necesario mencionar a Ahsoka que su padre había estrangulado a su madre con la fuerza por ahora, los dos terminaron batiéndose a duelo, Obi-Wan ganó. ¿Él mató a Anakin? No, aunque estuvo cerca. Se batieron en duelo en Mustafar, un planeta completamente cubierto de lava volcánica y cenizas. Mi padre se volvió arrogante e intentó un movimiento imprudente mientras Obi-Wan se encontraba en un terreno más alto, le cortaron 3 extremidades, las llamas consumieron lo que quedaba de su cuerpo. No pudo continuar. Ahsoka también tenía lágrimas en los ojos y no podía evitar llorar abiertamente. Dijiste que no murió, ¿no? Preguntó ella, logrando mantener la voz firme. Su rabia y su conexión con el lado oscuro lo mantuvieron con vida. Sidious llegó a tiempo, pero las cenizas tóxicas dañaron sus pulmones de tal manera que tuvo que permanecer con un traje cibernético negro y una máscara de respiración para poder sobrevivir. Para entonces, su transformación en Darth Vader ya estaba completa. Un viento frío sopló desde el este al oír ese nombre. Las nubes los ocultaron temporalmente de la luz del sol como para resaltar la crueldad y oscuridad absolutas del amenazante Lord Sith. El recuerdo roto, negro y vengativo de Vader. Después de eso, mi madre murió. Yoda y Obi-Wan se escondieron. La República ya no existía y los Jedi se convirtieron en poco más que una leyenda, un mito. Me enviaron a vivir a Tatooine con mi tía y mi tío en una granja de humedad, sin saber cuál era mi verdadero linaje. Así que al menos algo de lo que nos dijiste era cierto, intervino Ahsoka con un ligero humor. Sí, desde cierto punto de vista, respondió Luke, riendo huecamente ante la ironía de haber usado esa frase en particular con otra persona. Ambos se sentaron en los escalones. La carga emocional era tal que era imposible soportarla físicamente. ¿Y tu primer amo, Ben? Obi-Wan confirmó Luke. Me cuidó durante 19 años antes de que la rebelión contra el Imperio nos pusiera en acción. Sí, realmente hice estallar una estación espacial. Vader mató a Obi-Wan en el proceso, así que eso también es cierto, añadió sabiendo la pregunta que le esperaba a continuación. ¿Y Yoda? Él fue mi segundo maestro.
En realidad, recibí muy poco entrenamiento en comparación con el que tú, Anakin y Obi-Wan recibieron aquí en el templo. Me uní a la lucha contra Sidious, Vader y su imperio. Terminé teniendo que enfrentarlos a ambos. Y a mí me parece que ganaste. De lo contrario no estarías viva, dedujo Ahsoka correctamente. Lo hice. Más o menos. En mis días más jóvenes e ingenuos, no estaba tan convencido como los demás de que Vader no pudiera regresar a la luz. Cuando descubrí que era mi padre, ese se convirtió en mi objetivo principal. Dando un suspiro y sin querer hablar demasiado de su propio pasado, Luke decidió dar la versión corta. Sidious intentó convertirme al lado oscuro después de que derroté a Vader en combate. Cuando me negué, intentó matarme en su lugar. Pero eso fue lo que finalmente hizo que mi padre volviera a ser el mismo de antes. Él, a su vez, mató al emperador y cumplió la profecía de traer el equilibrio a la fuerza. Pero si ambos trajeron equilibrio, ¿por qué regresaron a este momento? Luke sabía que le preguntarían eso y deseaba no tener que responder. Ya se sentía exhausto. Durante un tiempo hubo equilibrio. Se formó una nueva República Galáctica y yo, a mi vez, comencé mi misión para crear una nueva Orden Jedi con una docena de estudiantes. Pero eso también fracasó. El lado oscuro resurgió, mi orden recién creada fue destruida en su infancia y la galaxia se sumió en el caos una vez más. En mi vergüenza, me alejé de la fuerza y me exilié. Miró hacia el oeste y observó lentamente cómo se ponía el sol, tal como había sucedido en su orden, en Ben Solo, su sobrino y su mayor fracaso. No podía revelarlo todavía. Admitir ese error en particular era demasiado vergonzoso. Tampoco pude regresar a un momento en el que ya existía debido a la regla de la paradoja. Además, pensé que lo mejor era evitar que todos los eventos negativos sucedieran desde el principio. Eso es y mucho, admitió Ahsoka, apoyando los brazos sobre las piernas. Pero todavía hay una cosa más que tengo que preguntarte. Luke asintió, sabiendo que dejar caer algo así sobre cualquiera ameritaría una tonelada de preguntas. Muchas de las cosas que dices que sucedieron o sucederán ocurrieron antes de que nacieras. ¿Cómo sabías todos esos detalles? Bueno, Obi-Wan y Yoda me contaron muchas cosas. La historia galáctica anterior al Imperio era extremadamente difícil de encontrar, pero no imposible. Sin embargo, la mayor parte de lo que sé proviene de un método único. Aparentemente, es posible mantener la fuerza vital incluso después de la muerte. Obi-Wan, Yoda y mi padre pudieron aprender este poder. Después de que me abrí de nuevo a la fuerza, me permitieron ver visiones, vislumbres de sus experiencias mientras estaban vivos, recuerdos que aún conservo. Viven dentro de mí. Hizo un gesto con ambos brazos en un pobre intento de frivolidad, pero Ahsoka todavía parecía bastante aturdida. «Guau», fue todo lo que salió de su boca. Sí, no te culpo por sentirte un poco abrumada. En la línea de tiempo anterior, terminaste abandonando la Orden Jedi, acelerando la caída de Anakin y dejando un vacío en su vida que nunca podría llenarse. Es por eso que te pido una vez más que te quedes. Ahsoka no dijo nada durante un largo rato, mirando fijamente a la distancia. Luke intentó discernir sus sentimientos, pero había tantos dentro de la Togruta que era imposible predecir cuál sería su decisión, aunque supuso que podría tener más que ver con el procesamiento que con la negativa a ayudar a su maestra y amiga. Finalmente, después de lo que pareció media hora, una vida entera, ella habló. Te ayudaré. Lucas se encontró eufórico de alegría. Derrotaremos a Sidious y evitaremos que Anakin corra el horrible destino del que hablaste. Por él. Por todos. Por la galaxia. Se levantó de los escalones y le ofreció la mano al último Jedi, que aceptó con gusto. Luke, que apenas se atrevía a creer que le había contado su secreto a alguien y que no le había salido por la culata, de repente se sintió increíblemente ligero, como si le hubieran quitado parcialmente un gran peso de encima. Hay mucho por hacer, pero por ahora creo que podemos consolarnos con el hecho de que Anakin estará encantado de tenerte de vuelta. Siempre dije que no duraría más de un día sin mí. Ahora tengo la prueba fehaciente. Esto hizo que Luke se riera genuinamente y pronto Ahsoka se unió. Por cierto, ¿qué me pasó después de dejar la orden? La rubia no tenía energía para meterse en esa particular madriguera de conejo. Eso dijo con un leve gesto de la boca, es una historia para otro momento. Hubo gran entusiasmo y un aluvión de chismes en todo Coruscant y dentro de los pasillos del propio templo Jedi. Ahsoka Tano iba a ser nombrada caballero, una de las más jóvenes en siglos.
Luke Ashton recibió una medalla de distinción por sus servicios a la República junto a Anakin Skywalker. El almirante Tarkin, aunque todavía era miembro del Consejo de Estrategia que asesoraba al canciller, fue puesto en licencia administrativa para acciones militares después de que la senadora Amidala revelara el alcance total de lo que había hecho para lograr una condena. El Senado consideró que sus métodos eran irregulares en el mejor de los casos e ilegales en el peor. Palpatine, por supuesto, no afirmó tener conocimiento ni aprobación de dichos métodos. Pero nada de eso preocupaba a Luke en ese momento. A pesar de lo feliz que estaba por Ahsoka y de que el bastardo que Tarkin había puesto como secretario, esta pequeña saga no había terminado. Un último detalle, un cabo suelto, aún quedaba por resolver. Explique su negocio. El comandante Luke Ashton está aquí para ver, Barry Sofé. El comandante Fox, que ya no estaba obligado a recibir órdenes de Tarkin, no puso objeciones. Además, nadie quería cuestionar al héroe de la República que había puesto en prisión al verdadero terrorista del templo. Dejó caer su sable de luz y su comunicador en el buzón y el campo de fuerza de la celda desapareció, permitiéndole entrar. Luke Ashton dijo Barris con indiferencia. Pensé que tú y el resto de los Jedi habían terminado conmigo, ya que me habían despojado de ese honor. Lo que hayas perdido es culpa tuya. No te hagas la víctima. No soy una víctima. Simplemente me adelanté a los acontecimientos. ¿Estás aquí para preguntarme si estoy en complicidad con Dooku? Es una conclusión bastante obvia. Le diste los nanodroides a Leta, los colocaste en la habitación de Ahsoka, le diste a Dooku la contraseña de su comunicador y admitiste que trabajabas para él cuando atacaste a Anakin. Sin mencionar el sable de luz rojo, que es prácticamente una pista clara, le dijo Luke con desdén. Lo que quiero saber es qué te hizo ponerte en contra de la orden que juraste proteger y servir. Barris se sentó y soltó una pequeña risita. No soy separatista. Mis razones son mucho más profundas que eso. Luke temía una respuesta como esa, pero no obstante insistió. Tenías fama de ser tan tranquilo y compasivo como tu maestra, Luminara. Entonces matas a 26 personas e intentas culpar a alguien a quien considerabas un amigo. Barris parecía algo arrepentida, aunque sus ojos azules aún conservaban gran parte de la oscuridad y la ira que los marcaron la última vez que pelearon. Ahsoka no fue más que una víctima del futuro que está por llegar. Un futuro que el conde me mostró en su totalidad. Se frotó la barba incipiente de las 5. Barris no había sido la marioneta de Dooku en la línea temporal original. ¿Pero cuánto sabía ella? ¿Era una amenaza para sus planes? Tú también lo sabes, ¿no? Dijo ella, entrecerrando los ojos. Por eso haces todas esas preguntas. No sé a qué te refieres, mintió. Pero, al parecer, no podía ocultar la profundidad de su miedo. Barris emitió un sonido escéptico. Puedo sentir que no es así. Tú sabes tan bien como yo que los Jedi se han vuelto complacientes, insensatos y ciegos ante la verdad. Son simples soldados que pretenden ser guardianes de la paz. Defectuoso, sin duda. ¿Pero merecedor del exterminio? Barris puso los ojos en blanco. Buscas reformar la orden desde dentro. De hecho, creo que es prudente que no te llames Jedi. Pero es demasiado tarde. Estaban dispuestos a dejar de lado a Ahsoka. Eso es todo lo que cualquiera necesita saber sobre la benevolencia y la sabiduría de la Orden Jedi. No hice un juramento para difundir la violencia y la hipocresía. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hiciste cuando bombardeaste el templo. Llámame un poco escéptico respecto de tu razonamiento, dijo Luke con sarcasmo. Barris se sentó una vez más en el banco de acero. La oscuridad crece, susurró ella. Todos podemos sentirla. Dooku me mostró que la violencia a veces es necesaria para implementar los cambios necesarios para crear una sociedad mejor. Y algo mejor está por venir. Cuando lo haga, seré recompensada. Luke ya había escuchado suficiente y, como si fuera una señal, recibió un mensaje de Obi-Wan en su comunicador. Luke, ¿dónde estás? Ya casi es la hora de la ceremonia de nombramiento de Ahsoka como caballero. Pensé que querrías estar allí. Me dirijo hacia allá ahora mismo. Qué conmovedor, dijo Barris con desdén. Disfruta de tu victoria mientras dure. La mía llegará antes de lo que crees. Tendrás suerte si no te cortan la cabeza en las próximas 2 semanas, dijo Luke, sin poder resistirse a devolverle el comentario moraz. En cualquier caso, ya terminé aquí. Hizo ademán de salir de la celda, pero se dio la vuelta cuando se le ocurrió otra idea.
¿Quién ordenó a Ahsoka unirse al equipo de seguridad de la senadora Amidala en lugar de la misión Akaton y Modia conmigo y Anakin? Barris parecía confundido ante esa pregunta. Canciller Palpatine. ¿Por qué? Su reacción le confirmó a Luke que no conocía la verdadera identidad de Palpatine ni quién era el verdadero Lord Sith, lo que lo liberó de una decisión desagradable. Le trajo consuelo, pero también más ansiedad, porque confirmó algo más. Que Sidious había estado detrás de todo desde el principio. Luke había ganado esta ronda, pero era solo una batalla más de una guerra mucho más grande. Aún quedaban muchas más por venir. Por lo general, la ceremonia en la que un Jedi perdía su trenza de Padawan y se convertía en un caballero de pleno derecho era un asunto privado entre el individuo y el Alto Consejo. Esta resultó ser una excepción dadas las circunstancias. Anakin, Luke y un puñado de personas más fueron invitados a presenciar el momento en el que Ahsoka Tano se convertiría en caballero Jedi. Luke se puso la capucha como manda la tradición y se colocó entre otros dos al lado de Anakin mientras las luces se atenuaban y las puertas automáticas se cerraban. Ahsoka estaba de pie en el centro del motivo que simbolizaba la armonía entre los Jedi y la fuerza en preparación. Lo siento por llegar tarde, susurró. Me preguntaba si llegarías a tiempo, dijo Anakin, dándole un golpecito en el torso. No me lo perdería por nada del mundo. Bien, porque Obi-Wan me dijo específicamente que me asegurara de que estuvieras aquí para esto. Algo en la sonrisa de Anakin hizo que Luke sintiera que había algo más en juego que una simple ceremonia de nombramiento de caballero. ¿Qué está pasando aquí? Ya verás, fue todo lo que dijo la morena antes de que las luces se apagaran por completo. Durante unos segundos no hubo nada. Solo una negrura absoluta. Luego surgió una ola de colores. Azules, verdes, incluso violetas, que se entrecruzaban entre sí creando una luz más hermosa que cualquier otra en el mundo físico. Contra el telón de fondo de esta belleza se alzaban 12 figuras encapuchadas. En el medio estaba Ahsoka Tano, más radiante que nunca. Da un paso adelante, Padawan, dijo el canoso maestro Yoda. Ahsoka lo hizo, se arrodilló e inclinó la cabeza. 12 sables de luz cayeron al suelo simultáneamente. Yoda colocó su sable verde justo sobre su hombro derecho. Ahsoka Tano. Por derecho del consejo. Lo colocó justo encima de su hombro izquierdo. Por la voluntad de la fuerza. Te llamo, le cortó la trenza a su Padawan y cayó al suelo por última vez. Caballero Jedi de la República. Levántate. Ahsoka lo hizo, disfrutando de la gloria de su logro, aunque Luke pensó que también podía haber un leve indicio de infelicidad. Después de todo, ella había regresado no por el honor de ser un caballero, sino para ayudarlo a cambiar el futuro. Por Anakin. La ceremonia debería haber concluido en ese momento, pero nadie se movió, ni encendió las luces ni nada por el estilo. Luke se dio cuenta de que ahora todos los ojos estaban puestos en él. Tenemos que honrar a alguien más hoy, anunció Yoda, con sus ojos verdes brillando. Se dio cuenta de por qué Anakin y Obi-Wan insistían en que llegara a tiempo. La expresión divertida en el rostro de su padre lo decía todo. Eres un hijo de puta intrigante. Luke Achto, da un paso adelante si puedes. No podía creerlo. En su afán por volver al pasado y cambiar el pasado, nunca se le había ocurrido la idea de ser nombrado oficialmente caballero. Años atrás, en la luna de Endor, se había proclamado Jedi tras negarse a matar a Valer. Pero no había habido ninguna ceremonia, ninguna proclamación de ese hecho. Después de todo, él había sido el último. Yoda y Obi-Wan estaban muertos y no podían otorgar nada. ¿Es esto real? Su mirada se apartó de Ahsoka y distinguió a Obi-Wan entre el consejo, ambos sonriendo, el último inclinando la cabeza como si dijera, continúa. Luke finalmente logró que sus piernas volvieran a funcionar, cada paso parecía de plomo. Le sorprendió no tropezar ni caerse al arrodillarse. Es un honor especial, le dijo Yoda. Aunque afirmas no ser un Jedi, eres más que digno de ese título. Ha llegado el momento de que te unas a nosotros. Repitió la secuencia utilizada con Ahsoka. Luke Achto, por el derecho del Consejo, por la voluntad de la fuerza, te nombro, Caballero Jedi de la República. Levántate. Mientras lo hacía, levantó la vista y vio que Yoda le sonreía. No podía ser más diferente que estar acostado junto a su maestro en una vieja y sucia choza en su lecho de muerte. Ahsoka Tano y Luke Achto son ahora caballeros de la República, continuó Mace Windu. Son dos de los mejores que hemos visto. Que la fuerza los acompañe.
Los dos no pudieron evitar mirarse con amplias sonrisas. Aunque había mucho que hacer, por un breve instante el orgullo y la alegría reinaron en la Orden Jedi. Luke no pudo evitar sentir que el orgullo de Anakin era lo que más sobresalía.